ver. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Carlos de Castro, del Departamento de Sociología y presidente del Comité de Sociología Económica. Y estamos con vamos a iniciar la segunda sesión del ciclo de conversaciones virtuales que en el día de hoy va a dedicarse a las subjetividades neoliberales, ¿no? Y a la industria de la felicidad, ¿no? Y vamos a ver cómo algunas investigaciones que se han dedicado a esta cuestión, algunas dimensiones de esta cuestión, las personas que están hoy con nosotros, bueno, han trabajado en ello, ¿no? Tenemos a María Medina, que es profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Castellón, ¿puede ser? De Jaume I de Castellón, ¿no? También tenemos a Alberto Martín Pérez, que es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. Y tenemos también a Anastasia Shevchenko, que es investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de La Coruña, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería hacer una muy breve presentación antes de dar paso a Anastasia, que va a ser quien va a moderar la sesión, ¿no? Y lo único que quería decir es que en esta sesión vamos a intentar abordar este fenómeno por medio del cual se ha ido intensificando la presión sobre los individuos para comportarse de un determinado modo, para orientar sus acciones de un determinado modo, para evaluar su rendimiento en diferentes facetas de la vida cotidiana de diferentes formas, ¿no? Por eso este proceso de subjetivación, ¿no? Este proceso de configuración de las identidades, digamos que tiene dos grandes dimensiones. Por un lado es la adquisición de competencias que no son solamente técnicas, sino que también son competencias sociales y competencias emocionales, y otra segunda dimensión de evaluación, ¿no? Por medio de diferentes dispositivos que ayudan a los individuos a hacer un seguimiento de su propio proceso de adquisición de competencias de todo tipo, entre ellas emocionales, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la familia, en ámbitos más informales en los que no estamos acostumbrados a pensar a los individuos en esos términos, ¿no? De tal manera que se ha creado toda una red de un proceso de valorización de las competencias individuales en diferentes ámbitos de la vida social, y un proceso de valorización mercantil, ¿no? Especialmente acusado, como es obvio, en el mundo del trabajo, en el mundo de la empresa, y que, bueno, que está teniendo efectos importantes sobre la configuración de la subjetividad, ¿no? Y para ello es para lo que hemos organizado esta sesión con personas que están investigando sobre alguna dimensión de esta cuestión. Y sin más, voy a darle la palabra a Anastasia para que haga ella la introducción a la sesión. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Perfecto, sí. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por haberme invitado también. A ver, el tema que vamos a tratar hoy tampoco es el objeto central, digamos, propiamente de nuestras investigaciones, sino que, como decía Carlos, es una especie de variable de contexto sin la que quizás algunos fenómenos serían difíciles de explicar. Partimos de esa noción de que el individuo pasa a partir de un momento dado a constituirse como un empresario de sí mismo, es decir, un sujeto que necesita gestionarse de alguna forma, de forma independiente, y tener una representación en el mercado sin, por así decirlo, defensa. Es decir, cada persona se gestiona esa presencia que tiene y, por así decirlo, los recursos de los que dispone ya son a nivel global en su vida. Es decir, si en algún momento anteriormente podíamos
plantear que existía una esfera pública y una esfera privada, el neoliberalismo, digamos, que introduce en esa esfera privada, emocional, de descanso, de intimidad, esta misma lógica de mercado de que estamos en competencia, tenemos que construirnos también desde nuestro hogar, desde nuestra intimidad, nuestras emociones y en general nuestra vida. Entonces, básicamente para empezar, lo que me gustaría es que hablarais un poco sobre cómo introducís la subjetividad neoliberal en vuestras investigaciones, desde qué perspectiva la tratáis y, un poco para que nos presentéis qué es exactamente lo que estáis investigando relacionado con esta temática. Bueno, si queréis, como queráis, puede empezar María, si te parece. Sí, como queráis. ¿Voy yo? ¿Ahí? Vale. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros a Carlos T. Castro que me haya invitado a participar aquí con vosotros en esta conversación. Ya estuve el otro día y la verdad es que me parece un espacio muy interesante y donde salieron temas que después pues me quedé pensando, ¿no? mucho rato en esos temas. Y bueno, vamos a ver si hoy, pues, entre Anastasia, Alberto y yo, pues conseguimos también, ¿no? Lo mismo. Pues un poco enlazando con lo que estabas comentando, Anastasia, yo, para enmarcar mi trabajo, simplemente, pues eso, señalar que yo he estudiado un poco lo que son los manuales de gestión dirigidos a mujeres, cómo, ¿no? La idea de cómo ser una buena líder, cómo también gestionarse a una misma de forma eficaz en el ámbito de la empresa. Entonces, un poco lo hago desde un diálogo interdisciplinar. Yo vengo de la filosofía, entonces esto pues también a veces hace un poco más compleja la cuestión de poner en diálogo, pues eso, ¿no? La filosofía, la sociología, la teoría feminista, los estudios del management, del liderazgo y un poco de ética empresarial. Pero bueno, ese es como el marco del que yo parto, ¿no? para analizar estas subjetividades neoliberales. Claro, en cuanto a qué elementos destacar, ¿no? de este tipo de subjetividades, pues también con lo que estaba comentando Carlos, ese aumento de la presión en los individuos a la hora de gestionarse a ellos mismos como si fueran empresas, ¿no? Esta lógica del autogobierno que responde pues, a esa necesidad de tornarse valiosos o valiosas en el mercado, ¿no? Y en este sentido hay algunas diferencias respecto a lo que se prescribe a los hombres o a las mujeres. En el caso de las mujeres, la empresa de sí misma suele venir aparejada de un énfasis en la feminidad, en la feminidad tradicional, ¿vale? Pero con algunas variantes que pueden entrar en diálogo con el neoliberalismo o con las necesidades que el neoliberalismo tenga de que en cada momento esa mujer haga una cosa u otra, ¿vale? Pero si queréis hablamos de eso más adelante. También yo creo que en este sentido, cuando hablamos de subjetividades neoliberales, es muy importante el concepto de autonomía, ¿no? La capacidad de cada cual para decidir cómo adquirir esas competencias que se le exigen de forma, pues eso, adquirirlas de forma voluntaria, aunque eso esté sujeto a una demanda implícita en el mercado, porque si no, no sobrevives, por decirlo de alguna forma. Y también la cuestión del fracaso y del éxito, ¿no? Creo que es muy importante aquí toda la lógica de la meritocracia, es decir, al final todo depende de la capacidad que tú tengas de adquirir ciertas competencias emocionales, ¿no? Ciertas competencias en el mundo del trabajo y de una toma de riesgo constante, ¿no? Porque al final digamos que esas subjetividades están atravesadas por un riesgo del cual no se pueden deshacer, por más que estés toda la vida, digamos, eso, ¿no? Incentivando o invirtiendo en el capital humano, en esas capacidades que tú tienes, eso no garantiza que tengas que dejar de hacerlo, ¿no? En algún momento porque ya estés bien, ¿no? O estés estable. Entonces yo creo que la autonomía mezclada con ese riesgo que siempre llevamos detrás hacen que sea muy apremiante, ¿no? Que la presión sea pues, cada vez mayor a la hora de adaptarse a las exigencias del mercado. Y no quiero quitar más tiempo. No, muchas gracias. Si quieres, Alberto, cuéntanos un poco. Sí, bueno, en un marco complementario a lo que plantea María, pues nosotros hemos estado en los últimos 3, casi 4 años con un proyecto I+D trabajando sobre la industria de la felicidad
Y desde el principio el concepto de industria de la felicidad, yo para preparar un poco esta sesión he estado rastreando, recordando, y no es, en la literatura que tenemos a nuestro alrededor es bastante nuevo. De hecho, hay un libro que es el bestseller principal del tema, que es de William Davis, que inaugura un poco el concepto para el gran público, es del año 2015, ¿no? Aunque la historia de la industria de la felicidad es mucho más larga. Y nosotros lo planteamos al principio como un mercado, ¿no? Y bueno, aprovechando que hay aquí algún colega voz importante en la sociología del consumo, pues en realidad cuando me refiero al amigo Carlos Fernández, pues claro, al principio pues lo miramos como un mercado y viendo un poco los productos que había en Internet relacionados con la industria de la felicidad, el coaching, los nuevos profesionales, más lo que ya nos podíamos esperar, ¿no? La meditación, el mindfulness, el yoga, las prácticas que había alrededor. Y poco a poco hemos ido descubriendo que en realidad la industria de la felicidad, y eso, como digo, teníamos que haber seguido a nuestros amigos de la industria la industria de la sociología del consumo desde el principio, en realidad la industria de la felicidad lo que es un discurso, ¿no? Y empezamos a entenderlo de esa manera. Yo reconozco en este sentido que he tardado unos años en darme cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Es un discurso, como un poco estaba apuntando María, es un discurso sobre el individuo en la modernidad, en cierto modo. Y un poco también volviendo atrás, en sociología, pues por ejemplo, Durkheim habla mucho de la felicidad en la división del trabajo social, pero es una felicidad completamente diferente. No tiene nada que ver. Durkheim nos está hablando, no es de una felicidad, digamos, del éxito y del logro. De hecho, Durkheim, perdona que haga esta digresión un poco de la teoría sociológica, pero Durkheim en la división del trabajo social, en realidad está hablando de una felicidad, digamos, que está disociada del progreso de las sociedades incluso él señala los riesgos de la solidaridad orgánica en la explotación, etcétera, digamos, cómo puede afectar a la felicidad colectiva de las sociedades, ¿no? Y esta industria de la felicidad nos habla de otra cosa bien diferente, de un individuo, pues un individuo hecho a sí mismo, un individuo extremadamente meritocrático, un individuo que solo se mira a sí mismo, ¿no? Es muy curioso porque una de las cosas, y ya situados en el ámbito del discurso y del análisis del discurso, uno de los productos más significativos que nosotros hemos descubierto y en el que estamos un poco ahora trabajando en publicaciones es un discurso muy público y una difusión muy global, digamos, de un producto que hemos llamado las recetas para la felicidad, ¿no? Además es una metáfora que en español es muy interesante porque es una metáfora de dos cosas, de la metáfora, digamos, de la prescripción médica y también de la metáfora de la receta de cocina. Es la receta para la felicidad son todos esos mensajes, ahora ya no con el COVID y tal, pero que hemos recibido de estos años pasados en las redes sociales. Lo tengo por aquí apuntado, 6 claves para la felicidad, 10 acciones para ser feliz, este tipo de mensajes que corrían mucho en estas épocas pasadas, ¿no? Y entonces, bueno, nos hemos empezado a descomponer, digamos, todo este discurso y nos hemos encontrado, bueno, pues que sí, que es una promoción, digamos, tengo aquí así un poco recordando lo que hacía Alfonso Ortiz en el vídeo aquel que difundió hace poco. Tengo aquí un poco el resumen de todo esto, las 46 recetas principales para la felicidad. Bueno, pues esta potenciación sobre todo es muy curioso porque potencia mucho la mirada hacia el cuerpo, la mirada hacia la mente del individuo, hacia el sí mismo, pero también por encima de todo ello están las relaciones sociales. Pero no nos confundamos porque son unas relaciones sociales muy utilitaristas. Es decir, relaciónate con los demás, pero para ti mismo, ¿no? Y, por ejemplo, la gratitud, la amabilidad, ayudar a los demás. Pero, por ejemplo, hay una que es muy curiosa, muy moralista, ¿no? Rodéate de la gente adecuada. Surround yourself with the right people, ¿no? Que es la gente adecuada, ¿no? Abrazos, amigos, familia, etcétera. Hay mucho que relacionar con las relaciones sociales, pero eso no tiene que desviar la mirada. Es individualismo puro y duro. Relaciónate con los demás, pero solo para ti. Lo importante es el beneficio para ti. Además, hay una idea de lo que hagas tiene que tener, digamos, hacia un beneficio. Sé que hay una pregunta después, más adelante, sobre el tema de las emociones y tal, pues va un poco en este sentido, ¿no? De mira hacia ti mismo, digamos, y potenciate hacia ti mismo, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, muchas gracias. A ver, bueno, yo os puedo contar un poco de mi trabajo, que es un poco más generalista, digamos.
yo analicé la vergüenza, intentando conceptualizarla y ver cuáles eran un poco sus características. Y en relación a las subjetividades neoliberales, viene bastante ligado a lo que explicaba Alberto, de decir qué es lo que ocurre cuando una persona, pues eso, centrada en sí misma, enfocada en sí misma, que sabe que hay una serie de normas, que hay unas perfecciones, por así decirlo, hay unos estándares con los que tienes que cumplir, porque claro, eres autosuficiente, autónomo, tienes un lugar como tú mismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú te enfrentas a un grupo, a otras personas que tienen esta misma concepción? Es decir, una cosa es lo que somos, que es lo que seríamos en nuestros espacios de desahogo emocional, por así decirlo, y otra cosa es qué es lo que tenemos que parecer, que es un poco lo importante, ¿no? Vamos a ser evaluados, entonces, cuando nos vamos a presentar, ¿cómo nos van a evaluar? Y cómo en una relación con las personas podemos en cada momento averiguar qué es lo correcto, ¿no? ¿Cuál es la definición de la situación ahora mismo? Entonces, es un poco, en relación a una exposición, a esa evaluación continua, un poco enfrentando también el dolor de una de los castigos, entre comillas, más grandes, que es lo que diríamos que sería pues, la vergüenza, por ejemplo, la exposición pública de una carencia, una debilidad. Entonces, ligado a todo esto, por ejemplo, igual que Foucault es, una gran figura en las subjetividades, por ejemplo, en mi trabajo, pues tenía mucha importancia en el sentido en el que decía que ahora mismo es muy relevante que hay una interdependencia entre nosotros, es decir, dependemos de la opinión de otro, de lo que otro diga de nosotros, no tanto de nuestros actos, sino de ese material secundario que surge a partir de. Entonces, pues bueno, es un poco desde esa perspectiva desde la que yo trabajé. Y bueno, para seguir un poco, si os parece, por ejemplo, con el tema de la felicidad, lo que me gustaría, es que habláramos un poco del tema de, como decías, Alberto, es un discurso, el tema de la industria, efectivamente es un discurso, son unas recetas. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles son los mecanismos más relevantes? Es decir, ¿qué es lo que se supone con lo que tiene que cumplir una persona para ser feliz y ser ese ser tan, tan autónomo, autosuficiente y bueno, todo lo que tenemos ligado a esa subjetividad neoliberal? Bueno, eso en ese sentido sería un poco reproducir un poco la receta para la receta para la felicidad, ¿no? Un poco que hemos buscado. No, a mí lo interesante de todo esto, un poco siguiendo al hilo, es que el mensaje, y por eso se habla de una industria de la felicidad y de un discurso, pues lo plantearíamos, es que, como hacía Carlos de Castro en la introducción, como planteaba Carlos en la introducción, el asunto es que hay un fuerte mensaje normativo y moral detrás de todo esto. Es decir, nosotros nos fijamos en el producto de recetas para la felicidad por una razón muy concreta, porque no es que fueran, digamos, que se abrieran un abanico de posibilidades para que el individuo, digamos, pudiera tener una vida mejor, ¿no? O una serie de posibilidades, como podría estar, como he citado antes a Durkheim, en la división del trabajo social, donde Durkheim habla incluso de ese abanico de posibilidades, sino que en realidad lo que hay es un mensaje, digamos, muy marcado, muy normativo del bien y el mal en este sentido, es decir, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Es un mensaje imperativo, de hecho, y nosotros nos fijamos en este producto en concreto porque son mensajes de haz esto, y si sumas, la fórmula es por eso es una receta, digamos, como una fórmula médica, en cierto modo, si haces esto y esto y esto, no llegarás a la felicidad en realidad, porque esto es un poco tramposo. En realidad la idea es serás más feliz, porque la idea de una industria es que el consumidor no pare de consumir, ¿vale? Si consigues la felicidad, se acaba ya el consumo, has conseguido tu objetivo y ya está. En realidad es la idea de serás más feliz, porque así, digamos, estarás dentro de este círculo de consumo de todo este aparato y de toda esta parafernalia. Otra cosa que también quería señalar a raíz de esto es que es una industria, como dice Edgar Cabanas en el libro Con Eva y Luz,
que realmente ha tenido mucha difusión, ¿no? Y está muy bien planteado. No es solo industria de la felicidad, es ciencia e industria para la felicidad. Y eso lo hemos visto muy claramente en las recetas para la felicidad. Y es que es como un sistema muy bien montado. Básicamente, no sé si no conocéis, puedo decir dos cosas sobre esto. En realidad esto se inventa, lo cuenta Edgar Cabanas en el libro. Esto se inventa en el año 99 cuando Martin Seligman, uno de los popes de la psicología positiva, en realidad funda la psicología positiva, perdón, todavía la sociología positiva no ha llegado, digamos, a nosotros, la psicología positiva, cuando se hace presidente de la APA, ¿no? Cuando entra a la presidencia, en su discurso inaugural proclama la psicología positiva, ¿no? La verdad es que los textos originales, cuando vas a ellos, son realmente fascinantes, ¿no? Cuando hablan de este tema, ¿no? Y lo interesante de esto es que es una empresa, en este sentido, de crear una comunidad científica que se monte detrás de esto y cree esta industria. En realidad lo han hecho muy bien, ¿no? La psicología positiva básicamente es, dejemos la psicología del trauma, del conflicto, del sufrimiento y pasemos, digamos, a una psicología de lo que ellos llaman emociones positivas. Anastasia, tú y yo estamos en la sociología de las emociones y sabemos que eso de emociones positivas o negativas no tiene mucho sentido, ¿no? Pero esa idea de las emociones positivas, ¿no? Y en este sentido ahí está el mensaje moral, es decir, tú tienes que seguir esas emociones positivas. Tengo aquí enseñándoles un poco el cuadro con la lista, pero hay algunas que es no pienses en negativo, piensa en positivo, haz lo correcto, es decir, hay, digamos, toda una serie de orientaciones muy orientadas hacia lo moral, ¿no? Hay de todo, hay orientaciones hacia el disfrute, el placer, etcétera, hay orientaciones hacia el dinero, pero por ejemplo en términos alternativos muchas veces el dinero no te hace feliz, lo de gastar en experiencias, consumir experiencias, es una cosa muy interesante, es como muy postmaterialista, etcétera, que luego ya un poco hablaremos también en términos un poco también de clase social, ¿no? Que podemos hablar en este sentido, ¿no? Y bueno, también es una cosa interesante, es decir, la industria de la felicidad no es una ocurrencia, una cosa que sale en los periódicos, en mensajes en redes sociales, como digo, hay esa idea, esa base muy fuerte de la legitimación científica, ¿no? Y entonces los nombres de los que lo difunden son estos popes de la psicología positiva que lo ponen en marcha, digamos, hace unos 20 años. Y luego un poco hablaremos también que cómo eclosiona en realidad, yo creo que es muy interesante por el tema de qué sociedad estamos haciendo, en qué momento, porque el boom de la industria de la felicidad es la crisis del 2007-2008. Es muy curioso, es decir, esta promoción del individualismo neoliberal que llamamos un poco en esta sesión, ¿no? Esta subjetividad neoliberal, es, digamos, ese momento. Pensábamos que de aquella crisis salíamos haciendo otro capitalismo y en realidad lo que hemos hecho es otra cosa bien diferente, ¿no? Un capitalismo aún más salvaje todavía, ¿no? No sé, recordad, por ejemplo, cuando surge, y no surge por curiosidad, por casualidad, en España, por ejemplo, en el gobierno de Rajoy, el discurso sobre los emprendedores, ¿no? Año 2012, 2014 y tal. En unos grupos de discusión de otro proyecto anterior, del 2014, yo todavía ignoraba esto de la industria de la felicidad, preguntábamos precisamente sobre la idea de solidaridad, hacer sociedad en común, y ya aparecía este discurso del emprendedor, del sálvese quien pueda, del individuo para sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha habido un caldo de cultivo científico, etcétera, legitimado muy interesante. Y lo que comentabas un poco, el tema de, claro, bueno, las emociones positivas, tenemos que seguirlas. ¿Y qué es lo que se supone que tenemos que hacer con las que no lo son? Es decir, digamos que en el mercado interesan más unas, pero también parece que hay como una paradoja, ¿no? Es decir, una persona que está feliz, gozando y viajando y reuniendo sus experiencias, pues como que no le apetece mucho trabajar, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿dónde quedan esos, pues la seriedad, en fin, el tomárselo en serio? Bueno, no sé, es un poco, ¿qué es lo que pasa con el resto? No. Bueno, yo, si me permitís, voy a recoger algunas de las cosas que habéis lanzado. Lo que comentabas, ¿no? La cuestión de cuáles son los mecanismos que ha de cumplir, ¿no? Esa persona
ese modelo, ¿no?, de subjetividad neoliberal. Yo creo que, bueno, en estos libros que yo analizo, estos manuales de gestión dirigidos a mujeres, está muy presente todo lo que ha comentado Alberto. O sea, está muy presente esta lógica de la felicidad o de la autoayuda. Es más, estos manuales tienen un lenguaje muy de autoayuda. Eso, ¿no? Supérate a ti misma, no tengas miedo, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, de las mujeres a las que se dirigen estas obras, hay siempre una intención final de que sea la mujer como individuo la que se encargue de gestionar cada uno de los problemas que se le presentan en la sociedad, ¿no? En su día a día. No sé, por ejemplo, está la cuestión del emprendimiento muy presente, ¿no? Es decir, si tú estás en una empresa en la cual no puedes ascender porque pues hay barreras, el techo de cristal, suelo pegajoso, todas estas cosas, pues bueno, salte de ahí y genera tu propio negocio, porque de esa forma pues eres una mujer proactiva, eres una mujer que busca y consigue lo que quiere, ¿vale? Entonces entra dentro de esta visión de la autogestión, de la eficiencia, del rendimiento y también de la adquisición de competencias, porque esto es muy curioso. Se prescribe, igual también lo que comentaba Alberto, hay un tono muy moralista detrás. Te prescriben lo que está bien y lo que está mal, lo que tienes que hacer si quieres ser una mujer triunfadora y lo que no tienes que hacer. En este sentido, te tienes que comportar de forma femenina, pero cuidado, si es eso lo que la empresa o la organización en la que estás requiere. Si no lo requiere, tienes que tener también la capacidad de adaptarte a la cultura de la organización. Si es una cultura más cercana a tipos de liderazgo que podríamos asociar o que en la psicología se han asociado con modelos masculinos, así los han llamado, ¿vale? Que esto también lo podríamos discutir, pero bueno, pues lo haces y ya está. Al final la cuestión es que se lanza un mensaje prescriptivo a las mujeres que es completamente ambivalente y cambiante, ¿vale? Sí que es verdad que yo he identificado pues un tono más esencialista, ¿no? De intenta sacar lo mejor de ti, lo que ya tienes por ser mujer, la empatía, la comunicación, la interconexión, la capacidad de hacer más de una cosa a la vez, etcétera. Explótalo al máximo, pero no te quedes ahí, porque a lo mejor en algún momento necesitarán otras cosas de ti y tendrás que poder darlas también. Entonces es como la lección de estar siempre alerta y en una constante actualización, ¿no? Que era lo que comentábamos antes. Y otra cosa muy curiosa que también enlaza con lo que habéis comentado es que esta escisión entre el mundo privado y el mundo público, ¿no? Que también había tradicionalmente en la teoría moderna, había servido para sostener una relación de las mujeres más con el ámbito privado que en el público. Esto se rompe, ¿no? Porque ahora digamos que pues las mujeres se incorporan al ámbito laboral sin dejar toda la responsabilidad que se había puesto sobre ellas, ¿no? Respecto a la familia y al ámbito privado, pero cuidado, porque lo que nos dicen es que esa diferencia o esta dicotomía la podemos salvar nosotras mismas. Solo es una cuestión de planificación, de horarios y de saber gestionar el tiempo y de saber gestionar nuestras capacidades. Es decir, no es que ahora en estos manuales te digan como mujer emancipada, ¿no? Como mujer empoderada, olvídate de la maternidad, olvídate de la familia. No, al contrario, te dicen, si quieres, eres capaz de hacerlo. Eso sí, hazlo tú misma. No le vengas a la empresa, ni a la universidad, ni a la institución en la que estés llorando porque no puedes gestionar eso, ¿no? A tu familia y el trabajo a la vez. Tienes que aprender tú a hacerlo. Entonces, digamos que se pone sobre los hombros de las mujeres individuales problemas que son estructurales, y además se hace bajo la visión o la apariencia de una emancipación y un empoderamiento, como si tú encima de forma autónoma, pues estás consiguiendo demostrar algo. Y esto para mí es muy peligroso, porque también se traduce, digamos, en una gestión de los cuerpos de las mujeres. De hecho, hace unos años, ¿no? Cuando estaba escribiendo la tesis, salió la noticia de que algunas grandes empresas, promovían la congelación de óvulos de sus altas directivas. ¿Por qué? Pues bueno, porque así tenían la posibilidad de dedicarse al 100% al trabajo, pero con la garantía o con la tranquilidad de que en algún momento también podrían formar una familia. O sea, de que no fallarían en ninguno de los dos ámbitos. Y eso ya sí que es entrar de lleno, ¿no? Digamos, en el cuerpo, en gestionar el cuerpo, y volviendo también un poco a esas nociones de
Foucaultianas, ¿no? de la biopolítica y todas estas cuestiones que hoy en día también están muy presentes. Y para acabar ya, ¿vale? Porque no quiero tampoco alargarme, sí que es verdad que también hay un juego muy perverso de reapropiarse del feminismo y reconvertirlo en algo que ya no es nada. Es muy peligroso también esto, ¿no? O sea, tanto en los manuales de gestión dirigidos a mujeres como en... ahora me he puesto también a analizar cursos de liderazgo femenino que se ofertan desde universidades, desde asociaciones, desde ayuntamientos que se ofertan a las mujeres para ser buenas líderes, y está completamente, está completamente presente toda la cuestión de la autoconfianza, de lo que comentabas tú, Anastasia, la cuestión del... Aquí lo tengo literalmente, se venden estos cursos como aprender a gestionar el miedo, salir del círculo perverso del miedo al rechazo que sufren las mujeres, ¿no? Ese círculo de rechazo, sumisión, culpa y castigo. Cuidado con esto, que es muy tremendo. Y está ahí. O sea, palabras como el autocontrol están presentes en los folletos de los cursos a los que van, ¿no? Las mujeres que quieren empoderarse, digamos, en el mundo de la empresa. Y yo creo que, bueno, en cierta forma está muy clara, ¿no? De dónde beben de qué discursos beben, este tipo de cursos y de manuales. Pero también a mí lo que me da un poco de miedo es que veo que se está produciendo algo muy similar en el movimiento feminista. También están surgiendo toda una serie de manuales que llevan detrás como una difusión, ¿no? Un carácter muy divulgativo de lo que es el feminismo, pero también tipo receta. Si quieres ser una buena feminista, tienes que hacer esto, esto y esto otro. Y también muy presente pues, toda la cuestión del mindfulness, del supera tu miedo. O sea, es que al final esto parece un círculo vicioso, ¿no? Porque te vas a los manuales de gestión, está presente, ¿no? Te vas a los cursos también, te vas a los manuales dirigidos al gran público de carácter feminista y también está. O sea, es como un fenómeno muy multidimensional, ¿no? Y que tiene, pues, al final yo creo una intención de desmovilizar a las mujeres. Es decir, en la medida en que las mujeres consiguen amoldarse a esa subjetividad neoliberal, cuanto más exitosas son en ese sentido, mayor fracaso, digamos, o mayor éxito por parte del sistema, digamos, en descolectivizar a las mujeres. Y ya acabo porque hoy estaba buscando información y he visto unas palabras de esta mujer de Vox, que ahora no, Rocío Monasterio, ¿vale? Que me han recordado justo a esto, ¿no? Ella, bueno, cito, ¿vale? Literalmente sus palabras. Creo que a las mujeres no nos hace falta una política específica para nosotras, ni que el Estado nos dé una protección especial. No nos hace falta que nos traten como un colectivo al que tienen que cuidar. Esta idea, que hoy la he visto porque estaba buscando otra cosa, pues es básica. Está presente en manuales como el de Sheryl Sandberg, el de Lean In, o el de Ivanka Trump de Women Who Work, y está ahí, ¿no? O sea, que es algo de lo que está bebiendo bastante, digamos, ahora estos discursos que al final, pues eso, ¿no? Despolitizan mucho la presencia de las mujeres en las organizaciones y en todos los niveles. Eso es todo. A ver, bueno, muchas gracias. A ver, la verdad es que se lanzan un montón de temas interesantes y sí que, hilando con lo que acabas de decir, es muy interesante precisamente cómo estas subjetividades consiguen calarse en esos movimientos que pretenden reivindicar algo para finalmente transformarse en motores de seguir con lo mismo. Es decir, una cosa es que la mujer se pueda emancipar, que se pueda, bueno, en fin, que se pueda realizar, etcétera, etcétera, y otra cuestión es que todo aquello que el mercado considere negativo, córtatelo como si fuera, bueno, un cáncer que tienes creciendo dentro, ¿no? O sea, deshazte de tu miedo, elimínalo, bórralo, o sea, que no exista, que deje de existir, porque todo eso es sobrante, que, bueno, si investigamos las emociones, evidentemente existen, tienen su utilidad, es decir, el miedo también vale para algo, ¿no? Y se produce por algo. Pero claro, bueno, pues como podría decir, que decía Terry Pratchett en una novela muy graciosa, que decía, este es el hombre orquesta, o sea, que bueno, en nuestro caso sería la mujer orquesta, es decir, la persona que vale para todo. Es decir, ella sola ya es todos los instrumentos y todo lo que puede conseguir. Entonces, claro,
nos encontramos con que hay una situación constantemente cambiante que ya lo es de por sí, pero no puedes permitirte ese error porque estás siendo evaluado, porque quizás hablas con tus amigos y te dicen, es que te vendes muy mal, y te dan ganas de decirte, es que no me vendo, pero ya está tan, tan intrínseco, tan latente, tan aceptado, que no somos capaces a veces de diferenciar qué es lo que está pasando. Es decir, si estamos bien y producimos bien, pero claro, si no estamos bien, pues nos leemos un libro de autoayuda y ya está. Entonces con eso pues intentamos tirar hacia adelante. Es decir, desde la perspectiva de las emociones, yo creo que una parte muy importante que se ha hecho es reivindicar esa importancia de decir, sentimos por algo, sentimos, es decir, tenemos que reconocer que sentimos y que no lo podemos eliminar de nuestra vida. Y entonces eso también se está convirtiendo en una especie de competencia en el mercado, una más. Es decir, tienes que ser amigable, tienes que ser agradable, tienes que saber tratar con las personas conflictivas, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, o sea, ¿cómo veis vosotros como investigadores, investigadoras, o en general el tema de, por un lado, esa evaluación de todo lo que hacemos, de lo que somos en casa, porque claro, lo que somos en casa lo subimos a Instagram, ¿no? Digámoslo así. Y por otro lado, el tema ese de cómo nos gestionamos emocionalmente, es decir, nos dicen cómo nos tenemos que gestionar, pero ¿de verdad nos sentimos así? Es decir, ¿cuál es esa brecha entre lo que se supone que tenemos que sentir y lo que sentimos en realidad? Que es como también un conflicto intrínseco, ¿no? Bueno, no sé, lo que queráis comentar es que lanzamos muchas cosas y, bueno, nos quedamos un poco cortos de tiempo para todo. ¿Cojo yo la palabra? No, realmente, o sea, en tu pregunta, Anastasia, es muy interesante porque en realidad lo de sentir y tal, por lo menos visto desde la industria de la felicidad, pero también en general, desde ya lo cuenta Arlie Hochschild cuando nos habla, digamos, del feeling rules, de las normas, digamos, de sentimiento. Es decir, ese imperativo de sentir o dejar de sentir o sentir de una manera o de otra ya nos está marcando, digamos, un deber ser, ¿no? Hay ahí como una empresa de moral, ¿no? Como una creación, digamos, del hacer, ¿no? Entonces, ese imperativo de las emociones, ese imperativo de los sentimientos, en fin, pues tiene sus riesgos, ¿no? Y tiene su lado oscuro, por así decirlo. Y en ese sentido, los productos de la industria de la felicidad son los más claros en este sentido. Lo que pasa que, bueno, incluso son los menos dañinos, porque lo que te dice es que te sientas bien, que busques sentirte bien, ¿no? Lo que pasa que, claro, si estás muy mal, pues en realidad hay que hacer un esfuerzo muy grande para sentirte bien y además te puedes sentir mal porque no estás logrando, digamos, esos éxitos que está planteando. Yo quería hacer también un comentario antes lo que había planteado María, porque había abierto, digamos, el melón del género, ¿vale? Y también yo quiero decir una cosa, porque nosotros teníamos la hipótesis bastante de sentido común, podíamos pensar que, que habría, digamos, un producto de industria de la felicidad muy orientado a mujeres, etcétera, y digamos con diferencias de género. Y realmente nosotros o no hemos buscado bien o no, o por lo que sea, no lo hemos encontrado en realidad. Y yo lo pensaba en términos incluso de diversidad cultural en distintos aspectos. En realidad, nosotros nos hemos encontrado con un discurso, digamos, con una pretensión de universalidad, de ese individuo que se hace a sí mismo en todas partes del mundo, en cualquier lugar, etcétera, ¿no? Y eso es, digamos, una de estas paradojas. Cuando hay, digamos, alguna cierta dimensión de género, de mujeres, etcétera, lo que da también, y además enlaza un poco con lo que estabas planteando, Anastasia, eh, lo que nos muestra es un mundo de conformidad, sobre todo, y de conformidad con las instituciones más tradicionales de la modernidad. Eso lo hemos puesto en algún texto recientemente. Es decir, de conformidad con el mundo del trabajo, es decir, acepta tu trabajo, aunque sea muy malo, pero como puedes encontrar otras felicidades en todo,
o sea, tu trabajo te puede estar muy mal pagado, pero como tu empresa hace cursillos de ser feliz, pues tienes que valorar ese aspecto y entonces aprécialo. Y si no, cuando sales del trabajo, pues hace ejercicio, come bien, estoy dando aquí elementos de las recetas, búscale sentido a la vida por otro lado, fluye, que esta es una receta, esto es una creación de los científicos de la felicidad, ¿no? Fluye. Y entonces ahí encontrarás la felicidad. Pero es conformidad con el mundo del trabajo, conformidad con la explotación en cierto modo, conformidad con la religión también, en las creencias más tradicionales. Y en este sentido también habría que situar un aspecto importante, es de dónde viene todo esto, porque antes decíamos de dónde viene de la psicología positiva, pero en realidad esto es una industria cultural también, ¿no? Y sobre todo viene de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y nosotros también ante esos dilemas, pues pensamos, oye, a ver si, por ejemplo, en español, nosotros buscábamos las recetas para la felicidad en inglés. Y dijimos, a ver si en español, pues las recetas son diferentes. No sé, en España tenemos una mini industria de la felicidad con referentes tipo Punset, Luis Rojas Marcos y tal, pero bueno, es una islita en un mar enorme, ¿no? Y en realidad ellos lo que hacen es coger a los popes de la psicología positiva y un refrito y juntarlo en sus libros, ¿no? Y en realidad nos encontramos que es un producto exportado globalmente. Las recetas para la felicidad en español muchas veces son traducciones de los textos en inglés, directamente plagios muchas veces de los textos en inglés, plagios malos porque mientras el texto en inglés tiene el referente de los autores de la psicología positiva, en el texto en español los han borrado directamente. Entonces, como dice un autor de Harvard, no se sabe quién es, pero un autor de Harvard, pues esto es lo que te hace feliz, ¿no? Y bueno, sobre todo ese producto, digamos, de la industria cultural norteamericana para la conformidad. Eso me parece como muy interesante, ¿no? Y si acaso hay una dimensión de género, esto es una hipótesis, a lo mejor sería una cierta invisibilización de determinadas cuestiones de las mujeres, pero esto simplemente sería una hipótesis, ¿no? Yo también lo pensaba, nosotros hemos recopilado, aunque son cosas que uno tiene que aprender, hemos recopilado imágenes que hay detrás de todos estos mensajes y un poco las estaba viendo y en realidad hay hombres y mujeres, es decir, es esa imagen también típica de lo políticamente correcto en Estados Unidos, distintas razas, distintos colores, hombres y mujeres, etcétera. Entonces, hay esa idea, digamos, general, global, digamos, de ese individuo que tiene que sentir, que tiene que ser feliz con ese imperativo, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y, por ejemplo, sí, la verdad, para seguir con el tema de género, tú, por ejemplo, María, viste, o sea, estos cursos que analizaste, es decir, o sea, ya la muestra estaba seleccionada para que fueran mujeres o en general, o sea, lo que me gustaría saber es, ¿hay un enfoque diferente o hasta qué punto es diferente la gestión emocional que se dirige hacia hombres y la que se dirige hacia las mujeres? Es decir, hasta qué punto las competencias emocionales que se piden son diferentes. Es decir, a ver, entiendo que, por ejemplo, pues el tema de la conciliación generalmente se exigirá o se recomendará encarecidamente a las mujeres, pero, o sea, ¿hasta qué punto observas tú desde el punto de vista de tu investigación esas posibles diferencias? Pues bueno, un poco por enlazar lo que me preguntas, Anastasia, con lo que estaba comentando Alberto. La cuestión es que yo cuando analizo los cursos es algo que estoy mirando ahora, ¿vale? Yo realmente vengo de analizar manuales de gestión. Siempre uno de los criterios para seleccionar la muestra es que en el título esté la cuestión del liderazgo femenino, ¿vale? Porque creo que para mí es la clave para analizar qué es eso. ¿Qué es eso del liderazgo femenino? ¿No? Porque por mi trayectoria, digamos, en esta línea de investigación, es un concepto muy ambivalente, ¿no? Que se suele utilizar, pues eso, ¿no? Lo que comentaba antes, con pretensión de empoderamiento, ¿vale? Pero que después no hace más que reproducir lo mismo de siempre. En este sentido, creo que va mucho en la línea de lo que comentaba Alberto de la conformidad, ¿no? Al final es una especie de conformismo que se queda en la base con el
modelo tradicional de feminidad como una mujer como madre, como eso, lo que decía, un ser empático, un ser con una serie de capacidades que puede explotar en el mercado y que eso le dará una ventaja competitiva. De hecho, en muchos casos en estos cursos hay una parte de generación de marca personal. Muy importante, ¿no? Entonces, de venderse a una misma como contratable o empleable. Entonces, hay mucha diferencia entre lo que se prescribe a los hombres y lo que se prescribe a las mujeres. Yo creo que en la base es muy parecido, o sea, la cuestión del emprendimiento, la cuestión de la eficiencia, del rendimiento, del saberse relacionar, todo eso es común. La cuestión es qué desviaciones se producen cuando directamente y explícitamente se están dirigiendo a mujeres, porque estos manuales se dirigen explícitamente a mujeres. Si cogemos otros manuales más generales, pues no se habla ni de mujeres ni de hombres. Se habla de personas, pues eso, ¿no? Cualquier persona puede coger ese manual y verse identificado, más allá de que sea mujer o hombre o tenga algún tipo de variable, pues eso, ¿no? De clase, de raza, lo que sea. Entonces, claro, el discurso o las subjetividades neoliberales lo que tienen es que cualquiera puede entrar. La cuestión es a qué precio, me plantearía yo. No es para todos igual, ni para todas, jugar a ese juego. Es decir, amoldarse a esa subjetividad no tiene el mismo precio para todas. Entonces, si bien tú puedes eso, ¿no? Pues ser un trabajador ser un falso autónomo, un rider, y puedes estar amoldándote la subjetividad neoliberal y no lo haces al mismo precio que una alta directiva de Google. Pero a lo mejor en algunas cosas, ¿vale? Porque yo creo que esto es bastante ambiguo. Quiero decir, las subjetividades neoliberales se viven de forma bastante ambigua dependiendo de la posición de la que parta el individuo. Pero sí que es verdad que al final el objetivo es, hay una primacía del individuo como algo universal, ¿no? Entonces, ese pozo, yo creo, enlazando con lo que comentaba Alberto, ese pozo de la modernidad sigue siendo, digamos, una de las líneas centrales a la hora de plantear estas nuevas formas de vivir, ¿no? O de generar las identidades. Y no sé si una cosa que sí que quería comentar, porque me ha venido a la cabeza cuando lo estaba hablando Alberto, y es la cuestión de las relaciones, que creo que tú también lo has comentado. En estos libros es muy curioso, ¿no? Porque en los libros generales, que no se dirigen a hombres ni a mujeres, pero que, vamos, dan por sentado, ¿no? Invisibilizar el género normalmente es porque se dirigen a hombres. No se suele hablar de las relaciones amorosas o personales, ¿no? No se suele, de pasada, pero no de forma clara. Y en los manuales de gestión dirigidos a mujeres es una cosa que suele aparecer de forma recurrente. Es decir, y además es de una forma muy conservadora, muy puritana, ¿no? Por esta herencia también, lo que comentaba Alberto, ¿no? Porque pues viene de la cultura estadounidense, etc. Entonces, yo me acuerdo que leyendo estos libros te aconsejaban que te busques una pareja que te permita, que te apoye, que te permita desarrollar tu carrera profesional sin darte demasiados problemas, ¿vale? Si puede ser que no sea un obstáculo, ¿vale? Entonces, ya te animaban a planificar el tipo de relación amorosa que vas a tener e incluso hasta tu sexualidad, ¿no? Es decir, cómo plantear, pues eso, ¿no? Las relaciones sexuales, incluso no de forma explícita, porque eso lo dejan caer muy elegantemente, porque son muy elegantes las autoras que suelen escribir estos libros, ¿no? O muy sutiles, no sé cómo decirlo, pero sí, es algo que está muy presente, la cuestión de la relación, del matrimonio, ¿no? Porque además te decían, cásate con quien te permita, con quien te deje volar. Cásate con quien te deje volar. Vamos a ver. Son unas cosas, o sea, se puede poner, digamos, entre interrogantes esto, ¿no? Y además no hay modelos familiares, el modelo de familia es el de siempre, no hay modelos familiares alternativos, no hay tipos de relaciones alternativas ni modelos de amor que vayan más allá de lo heteronormativo y lo tradicional. O sea, todo esto está muy explícito en las obras que se dirigen a mujeres. Vale, muchas gracias. O sea, sí, con lo que me quedo es que, claro, cuando es para todos es bueno,
pero parece que la necesidad específica la identifican en las mujeres que nos tenemos que gestionar mejor. Bueno, pues si os parece, para acabar, podríamos hacer, bueno, algún comentario sobre qué es lo que pensáis en relación a, bueno, la situación de pandemia que estamos viviendo, todo el tema de que se comentó tanto de que saldremos siendo mejores personas y, bueno, si creéis que se produce un movimiento hacia, bueno, hacia que nos importe un poco más los demás o, en fin, ¿cómo creéis que casa esta idea con lo que estamos hablando de subjetividad neoliberal pura, que básicamente nos promueve lo contrario, ¿no? Bueno, esto me parece súper interesante porque el contexto, bueno, la pandemia nos pilló en medio del proyecto que estábamos haciendo, entonces, claro, pensar qué pasa ahora con la industria de la felicidad, ¿no? Veníamos de una década, la del 2010, de boom de todo esto, de explosión, de salida de la anterior crisis a través de la industria de la felicidad y de repente, ¿qué va a ser, no? Y sí que es cierto que muchos mensajes del año pasado tenían estilo recetas de la felicidad, pero yo creo que eran algo diferente. Es decir, lo de los arcoíris, lo de todo saldrá bien, lo de saldremos más fuertes y tal, eran mensajes tipo recetas para la felicidad, pero yo creo que eran algo diferente porque sí que en este sentido yo entiendo que había una dimensión colectiva y una dimensión de serie, acción colectiva, ¿no? En esos mensajes. También es cierto que uno lo ve y cuando, claro, la industria de la felicidad es en cierto modo un discurso aquí entre Veblen y Bourdieu, digamos, de emulación o distinción, es decir, es un discurso, a fin de cuentas, lo está diciendo María, es un discurso, digamos, de clase alta para que lo miren desde abajo los otros y quieran ser, digamos, como ellos, de clase media alta. Los consumos de la industria de la felicidad son caros, son costosos, son postmaterialistas, en cierto modo, y, en fin, cuando las cosas son diferentes, cuando se pierde el trabajo, cuando las preocupaciones son otras, la preocupación, digamos, de estos por estos productos de la industria de la felicidad, yo creo que decae en cierto modo, ¿no? Un poco lo que uno puede observar más o menos de este año. Pero no nos pensemos que esto se ha acabado, porque, en fin, ya están saliendo artículos y textos que qué va a pasar en la próxima década y tal, y en realidad, bueno, pues a lo mejor volvemos a salir otra vez aún más individualistas, aún más con esa subjetividad neoliberal que titula esta sesión. Hay que ver. Pero sí que es cierto que en el contexto de la pandemia, aunque los mensajes tenían este imperativo positivo, podría decir, yo creo que sí había otra idea más colectiva, más de hacer sociedad, más de hacer cosas juntos, pero no para uno, sino para todos, en cierto modo. Incluso la idea del sacrificio de la pandemia para salir de esta, bueno, nos sacrificamos todos para el bien colectivo, ¿no? Había una idea un tanto diferente, ¿no? Pero, en fin, ojalá se acabe la pandemia, pero acabada la pandemia probablemente este colectivismo probablemente sea siento ser negativo, pero sea un espejismo, digamos, de un tiempo, de un tiempo muy, muy concreto, ¿no? Esa es un poco la reflexión que yo haría. Sí, yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo con Alberto, yo creo que al principio, sobre todo de la pandemia, en el confinamiento, hubo una especie de llamada a cierta sensación de colectividad que yo, no sé, pondría un poco también entre interrogantes, pero sí que es verdad que los mensajes estaban como muy teñidos de cierta idea, pues eso, ¿no? De la autoayuda, de la felicidad, de esto saldremos juntos, ¿no? Me acuerdo que era uno, los anuncios de televisión increíbles en este sentido, todos en la misma línea. O sea, lo que a mí me llamó la atención es que todo el mundo, o sea, todos los medios iban en la misma dirección, ¿no? El mismo discurso. Claro, yo creo que eso los primeros meses quizá haya llegado de una forma más eficiente al gran público, pero ahora yo creo que ya no tanto, ¿no? Porque esto se alarga mucho y quizás ese mensaje no se puede sostener tanto en el tiempo sin una colectividad real que esté detrás de esa idea, ¿no? Que ese es el problema. Yo lo que veo es que un poco las posibilidades de generar reclamaciones sociales por parte de asociaciones, de grupos vecinales, etcétera, se reduce porque el espacio público literalmente se reduce, es decir, no podemos salir a la calle, no podemos relacionarnos. Entonces,
digamos que es muy contradictorio lanzar mensajes de colectividad, cuando no podemos, ¿no?, estar juntos, o sea, no podemos salir a la calle juntos a reclamar ciertas cuestiones. De hecho, está ocurriendo algo muy loco, ¿no?, que es que aquellos que salen a las calles a protestar, pues suelen ser los que criminalizan a otros movimientos como el movimiento feminista, ¿no? Si no, el 8M, ¿qué ha pasado con el 8M? Pues que enseguida el debate se ha abierto, ¿no?, como si fuera la única actividad en la que se reúnen más de X personas. Bueno, muchos estuvieron en contra. Sabéis que en Madrid algunas manifestaciones de más de X personas pues no se hicieron, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, yo veo que es un contexto en cuanto a las subjetividades neoliberales también un poco contradictorio, ¿no?, o ambivalente, porque como individuos creo que podemos seguir amoldándonos, no lo veo demasiado problemático e incluso lo veo proclive a esto, porque ahora estamos más aislados, si cabe, de lo que estábamos anteriormente. Y si este tipo de subjetividades, por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo que acaba promoviendo es sujetos o individuos capaces de autogestionarse los problemas que tienen por ser mujeres, ¿vale?, o gestionar la desigualdad que hay en la sociedad por ellas mismas, pues ahora yo creo que eso es más de lo mismo, pero en tu casa. Quiero decir, o sea, frente al ordenador. No veo que sea un impedimento, de hecho veo que quizás es más peligroso, ¿no? Y en este sentido, pues, por no ser muy pesimista, ¿vale?, que tampoco me gusta, pero siempre acabo siendo así como una visión muy negativa. Sí que veo que en este contexto también pues ha dado lugar a muchas redes, ha reforzado redes vecinales, porque tampoco hay que pensar que han surgido como si no existieran antes. O sea, hay una colectividad ahí que trabaja en sitios donde el Estado no está actuando de forma rápida, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que hay como una posibilidad de replantear algunos de los valores de los que bebemos en las subjetividades neoliberales, pero veo como situaciones muy al límite, ¿no? Y es difícil moverse en situaciones tan extremas como esta, así que, no sé, estaremos atentas a ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Sí, la verdad, bueno, la verdad que sí que a mí me parece que es un tiempo bastante contradictorio, en el sentido de que el imperativo de la felicidad ahora se ha metido de lleno en nuestras casas. Tenemos que hacer ejercicio en casa y todo en casa, pero bueno, por otro lado, también es verdad que para bien o para mal, creo que aún nos queda bastante tiempo para reflexionar y darnos cuenta quizás de, bueno, pues de cuáles podrían ser nuestras prioridades y que no han sido hasta ahora, ya también siguiendo con esta lógica de responsabilizarnos a nosotros mismos. Pero bueno, a ver, también hay que, bueno, hacer un poco de autocrítica. Pues bueno, yo creo que por mi parte, más o menos, yo creo que hemos transitado un poco por todo lo que queríamos. No sé si vosotros queréis comentar algo para ir cerrando. Bueno, tal vez escuchamos alguna pregunta, sí. Sí. O sea, quiero decir, la conversación en sí. Bueno, yo creo que hemos conseguido un poco caminar, ¿no?, por todos los puntos que nos habíamos planteado, o sea que súper bien, y a ver qué opinan los asistentes, a ver si quieren plantear alguna. Pues, si os parece, modero yo esta serie de preguntas. La verdad que, bueno, antes de nada, agradeceros mucho lo que habéis hecho. Habéis ofrecido habéis ampliado el campo, ¿no? Habéis ofrecido información y una mirada sobre la cuestión de las subjetividades neoliberales y la industria de la felicidad y el liderazgo y el management, ¿no?, el discurso del management orientado a mujeres, ¿no?, en el caso de María. Muy atractivo y muy interesante, y bueno, digo, tiene mucho mérito porque lo habéis hecho en una hora y habéis desplegado todo el abanico casi posible, ¿no? Así que bueno, os lo agradezco mucho a todos. Ahora, si os parece, yo tengo algunas preguntas, pero bueno, no voy a ser yo el que abra la cuestión. No sé si alguien quiere intervenir. Si alguien quiere intervenir, simplemente abre el micrófono e interviene, o me pone un mensaje en el chat y yo le tomo nota. Pero bueno, podemos recoger 2 o 3 intervenciones y que vayan respondiendo
las tres ponentes, ¿vale? Óscar. Bueno, muy buenas. Saludos a todos. Antes de nada, gracias a tanto a María Anastasia como a Alberto. Siempre es interesante y siempre además hay que agradecer a Carlos, en este caso, ¿no? que ha puesto el lugar del encuentro, porque joder, lo que faltan yo creo que son, siempre lo comentamos cuando nos podemos juntar, ¿no? Espacios para poder comentar la jugada. Eso sí, yo quería ser un poco polémico, porque a mí me gustan los debates con polémica, ¿no? Un poco para que no estemos todos de acuerdo. Entonces, yo os quería plantear en qué medida, y utilizando la palabra, una de las últimas palabras que ha dicho Anastasia, ¿no? Esto de la autocrítica, o sea, en qué medida veis algunas de estas dinámicas que habéis comentado también, habéis puesto muchos ejemplos, ¿no? en nosotros mismos, ¿no? En los académicos, ¿no? Un poco como reflexión de, o sea, sacar un poco, yo qué sé, qué podemos hacer, ¿no? Que no estemos haciendo, ¿no? Aparte de hacernos eco de esto, que a lo mejor viéndolo nosotros mismos, ¿no? Pues vemos la fortaleza que tienen muchos de estos discursos, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con esto de la conformidad, ¿no? Que comentabais, pero claro, es una conformidad que también está rodeada de esta película superficial del rebelde, ¿no? Entonces, el crítico, el sociólogo crítico también puede ser uno de estos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Carlos, tiene la palabra aquí. Ir quitando la mano cuando intervengáis, por favor. Vale, sí, gracias. Bueno, lo primero, evidentemente, ¿no? Agradecer a los ponentes, ¿no? de este estupendo, ¿no? De esa estupenda reunión, ¿no? De esta estupenda conversación que hemos tenido, ¿no? Y por supuesto, ¿no? El agradecimiento también a Carlos, ¿no? Como por la organización, ¿no? de este formato, ¿no? Que bueno, yo participé evidentemente en la edición anterior y la verdad es que es un formato que da muchísimo juego, ¿no? Pero comparado con el rollo, ¿no? De una persona hablando una hora, ¿no? Esto es muchísimo más vivo, ¿no? Y yo creo que engancha muchísimo más, ¿no? a los que lo están, ¿no? Pues escuchando al otro lado de la pantalla, ¿no? Yo básicamente, bueno, aparte de, en fin, ¿no? Felicitaros un poco por lo que ha sido, ¿no? Todo este despliegue de temas, ¿no? Que ha sido realmente muy interesante. Simplemente quería preguntaros un par de cuestiones para que, en fin, ¿no? Pudierais los tres, ¿no? Pues hacer algún tipo de valoración al respecto. La primera cuestión, cuando yo pienso, ¿no? en cuestiones que están relacionadas con la subjetividad neoliberal, en todos los aspectos en que vosotros lo habéis estado tratando, es también un poco como esa subjetividad de alguna manera tiene como uno de sus principales productos, ¿no? La presentación, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Pero también la presentación de la organización de una cierta imagen pública, ¿no? Hablamos de industria de la felicidad o hablamos de cómo debe de, ¿no? De cuáles son las recetas para el éxito, ¿no? En el campo de la gestión, ¿no? O cómo evitar esos problemas, pero lo importante no es más que ninguna otra cuestión, lo importante es que los demás lo noten, lo perciban, ¿no? Es decir, de alguna forma nosotros tenemos que presentar esa felicidad ante los demás, ¿no? Bien sea por la vía de las redes sociales, bien sea por la vía de que en la empresa, ¿no? Aparezcan unas fotos maravillosas, ¿no? Que por ejemplo a mí me fascinan también, ¿no? De, yo qué sé, de empresas como Randstad, ¿no? Que son, ¿no? Pues esas empresas de trabajo temporal, ¿no? Que son auténticas, ¿no? Espacios, ¿no? De precariedad, de temporalidad y de explotación, y sin embargo, ¿no? Cuando uno ve su publicidad, ¿no? En la prensa, ¿no? Pues hay gente saltando, ¿no? Ahí con los trajes, ¿no? En las carpetas, ¿no? En una especie de eclosión de felicidad, de decir, aquí crecerás con nosotros, ¿no? Aquí serás, ¿no? Feliz con nosotros, ¿no? Porque yo creo que ahí es un poco uno de los elementos que me parecen significativos, ¿no? Esta cuestión de la presentación de la felicidad, ¿no? Como un elemento que forma parte de esa subjetividad neoliberal, pero que sobre todo tiene que ser pública, ¿no? Tiene que ser de alguna manera percibida por el resto, ¿no? Y me gustaría, pues bueno, preguntaros en primer lugar cómo veis este proceso, ¿no? de difusión de la felicidad personal entre los demás, ¿no? Nosotros, otra cuestión que también me viene mucho a la cabeza es, ¿no? la felicidad también del éxito presentada como, en fin, ¿no? En ese formato de la telerrealidad, ¿no? De la Operación Triunfo, de, ¿no? De llegar lejos, ¿no? De trabajar duro sobre mis competencias, ganar el concurso y todo esto, ¿no? En un proceso en el cual lloramos y nos alegramos y nos abrazamos, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Que son muy propias, ¿no? De una cierta manera de entender nuestra subjetividad en este momento presente, ¿no? Y que de alguna manera también
incluso nos afecta a los propios académicos, ¿no? Hoy en día, bueno, yo todavía no estoy en ello, ¿no? Pero, no sé, tener un perfil de Twitter en el cual parezcas una persona seria, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? De construir una imagen ante los demás en las cuales parezcas un auténtico profesional, ¿no? En fin, ¿no? Ver que de alguna manera los demás sean conscientes de que tú no solamente eres productivo, sino que sobre todo tienes ilusión, ¿no? Y a mí este concepto de la ilusión me parece muy interesante, ¿no? Es como que de alguna manera, ¿no? Hoy en día tenemos que estar continuamente ilusionados por lo que hacemos y eso es un poco, ¿no? Nuestro camino, nuestro acceso, nuestra vía a la felicidad, ¿no? Y un poco, pues bueno, me gustaría preguntaros un poco, ¿no? Si vosotros en vuestras distintas investigaciones estáis, pues teniendo en cuenta esta dimensión de lo, ¿no? De la presentación pública de la felicidad, por decirlo de alguna manera, o de la presentación pública de un perfil, ¿no? Que de alguna forma sirva para dar esta imagen de que somos productivos, de que somos eficaces, de que somos en definitiva, ¿no? Gente que está apostando, ¿no? Por una suerte de productivismo, si queremos verlo así, o de un beneficio, de acuerdo, que estamos continuamente persiguiendo en nuestros espacios profesionales, ¿no? Y bueno, simplemente era esa pregunta. Muchas gracias. Pues adelante, responded y luego hacemos otra ronda de preguntas. ¿Empiezo yo? Sí. Cualquiera, por ejemplo, María, o Bueno. como veáis. Lo que queráis. Alberto creo que quería... Bueno, es igual. Alberto, perdóname, Alberto. No, bueno, gracias a Óscar y a Carlos también, bueno, y gracias a todos, realmente me alegro de que haya sido satisfactorio. La verdad es que es muy cómodo estar así hablando y ver que uno cuenta unas cosas y se apoya en los demás, etcétera. Bueno, la verdad es que yo esto que plantea sobre el tema de Óscar planteaba el tema y luego Carlos lo ha retomado con el tema de los académicos de la universidad, etcétera. Hombre, pues todos estos imperativos de mostrarnos, etcétera, no son los que están en las privadas, eso lo saben muy bien, porque si no tienen si no son activos, y una amiga mía que ha estado hasta hace poco en una privada dice, si no ponía tantos tweets al día, el jefe me decía que no estaba haciendo las cosas correctamente, ¿no? Pero bueno, este imperativo de la productividad, etcétera, pues realmente pues hay esa marca, digamos. Estaba yo ahora aquí repasando las recetas de la felicidad y hay una, la cuarta en importancia, digamos, es la búsqueda de sentido, ¿no? Entonces esto de que todo lo que hagamos tenga sentido está ahí muy presente, ¿no? Yo el tema de la presentación en la vida cotidiana y el tema de la imagen pública, así directamente no lo hemos trabajado, pero sí que pensando, yo creo que das un poco con la clave, porque no lo hemos trabajado porque no hemos trabajado, sí que lo hemos trabajado a través de alguna tesis doctoral que se ha hecho sobre el tema sobre todo eso se ve, como tú has señalado, Carlos, en el tema de las empresas y de la imagen pública de las empresas, porque las empresas son como consumidoras y productoras de esta industria de la felicidad, en cierto modo, porque producen, digamos, esa imagen de Randstad que tú dices y ese tipo de imágenes tienen esa difusión pública, pero al mismo tiempo han introducido dentro de sus procesos pues ese imperativo de la felicidad, cursillos, reuniones de distinto tipo. Incluso como mis hermanos están fuera, digamos, del mundo académico, están en el mundo empresarial, las reuniones estas previas a la Navidad de socializar antes de la pandemia, claro, se veían como parte, digamos, de esta promoción de la felicidad de los empleados, ¿no? Y en fin, sí que se ve mucho en ese ámbito de las empresas, no solo que hagamos cursillos y cosas para que nuestros empleados estén felices, les pongamos a hacer meditación y ese tipo de cosas, o les ofrezcamos la posibilidad de cursos de meditación, sino que se vea públicamente y que lo pongamos en nuestra web y que se vea públicamente que estamos dentro de este mundo, ¿no? Sí que es cierto que así pensándolo un poco mejor, en algunos productos de la industria de la felicidad lo importante es que se vean. Por ejemplo, el coaching, por ejemplo, no es que tú utilices un coach, sino que se sepa que tú lo utilizas al coach y que hay esa visibilidad pública, ¿no? Y con eso, pues, otro tipo de actividades de este tipo, de asesoramiento, etcétera, que estarían vinculados, ¿no?
A los profesores universitarios no nos han puesto todavía coach o no nos han obligado a que nos busquemos un coach, pero en fin, habría que ver cómo evoluciona la cosa, ¿no? Bueno, yo, si me permitís, por coger un poco la cuestión esta, ¿no? Del ámbito universitario, me ha venido a la cabeza que cuando empecé a hacer la tesis, recuerdo que uno de los primeros talleres, esto es anecdótico, ¿no? Pero creo que es bastante revelador de cómo está el tema. En el 2014, el primer taller que yo hice fue cómo gestionar la presencia o la imagen, ¿no? De investigadora, digamos, en diferentes perfiles, tipo Academia Edu, ResearchGate, no recuerdo cuál más había, pero vamos, que nos enseñaban a cómo gestionar esto. Fue lo primero que hicimos. Y además me acuerdo que a mí nos recomendaron que firmáramos siempre con del mismo modo los artículos, para que así se nos reconocía en los buscadores de citas tipo Google Scholar, ¿no? Y siempre, pues así nos asegurábamos de que se contabilizaban todas las citas que tuviéramos, ¿no? Entonces, esta es la premisa con la que yo entré a hacer el doctorado. Y bueno, en su caso, yo, por ejemplo, estoy presente en todas esas redes y la verdad es que en ese sentido lo han conseguido. Esa gestión de la imagen, digamos, yo sí que, vamos, me lo han enseñado desde el primer día, ¿no? Y es curioso porque después también es algo que se te echa en cara, ¿no? En ciertos círculos de la academia, ¿no? Como que estás demasiado pendiente de lo que echas hacia afuera, ¿no? De la presentación que haces de tu trabajo cuando tendrías que estar trabajando más, ¿no? Es un poco perverso también, es como un arma de doble filo, o al menos así lo he vivido yo, ¿no? En este sentido también, por enlazar, creo que con lo que ha comentado Óscar, no sé si lo he acabado de entender bien, toda la cuestión está de revelarse, ¿no? A esta lógica que tenemos también en la academia de vendernos a nosotros mismos como un producto también empleable, ¿no? En cierto sentido, porque si te dedicas a investigar y no lo comunicas o no lo muestras o haces un esfuerzo porque se vea tu trabajo, pues eso, ¿no? Parece que es lo mismo que lo que comentaba Carlos, que si eres feliz y no lo muestras, es como si no lo fueras. Parece que no existes. Pues bueno, claro, la cuestión de revelarse a todo esto, yo veo que es posible, pero al mismo tiempo lo veo como una especie de acto, bueno, lo veo como un riesgo, ¿no? Para la persona que dice, bueno, a mí eso no me interesa, yo eso no lo voy a hacer, porque puedes desaparecer, digamos, del prisma o del mercado, y esta es la misma lógica que hay detrás de los manuales de gestión. Quiero decir, es como, si no haces esto vas a desaparecer, tienes menos posibilidades, ¿no? De que se conozca tu trabajo, tienes menos posibilidades de que te contraten, etcétera. Y me venía a la cabeza también una investigación que han hecho compañeros aquí del departamento, del área de filosofía moral, sobre cómo se publica, ¿no? Cómo se publica toda la cuestión de las indexaciones y demás en las áreas de filosofía y filosofía moral en España. Y leyendo algunos de estos testimonios de diferentes personas, de investigadoras, profesores de diferentes universidades, veía mucho pues esa preocupación, ¿no? De si no entro a vender lo que hago, tengo menos posibilidades después de conseguir entrar a una universidad o a otra, ¿no? De optar a una plaza o no. Entonces es como entre la sensación que me da a mí, ¿no? De nuevo esa contradicción. ¿Entro en el juego o no? Si no entro, sacrifico X cosas, pero es que si entro, sacrifico muchas otras más, ¿no? Entonces, este tema yo creo que es algo que nos acompaña, ¿no? Como personas que trabajamos pues a lo mejor en universidades, ¿no? La mayor parte, y que creo que, no sé, a mí me da muchos dolores de cabeza, ¿no? Por compartir aquí con vosotros y vosotras, ya que estamos en un espacio amigable, eso, ¿no? Que genera mucho malestar, diría yo, que genera bastante infelicidad, ¿no? Aunque de cara afuera pues pueda parecer lo otro. Nada más, eso. Bueno, a ver, por mi parte, la verdad que se comentan tantas cosas que se me van los hilos. A ver, en relación a la autocrítica, bueno, es gracioso porque yo creo que, a ver, yo estoy empezando, entonces no sé si después sigue pasando, pero ahora mismo estoy en un momento de mi vida que constantemente yo a mí misma me pillo
teniendo esas ideas que dices, esto es lo que estoy analizando y lo que no quiero, ¿no? Y bueno, por eso me salió el tema de la autocrítica. Ya no sé ni qué frase dije, pero fue como, Dios, si esto es un grandísimo ejemplo de subjetividad neoliberal. Pero bueno, yo creo que, a ver, la academia, bueno, el mundo académico en el que estoy entrando sí que es muy también neoliberal, es muy competitivo y entonces a veces, pues, es eso, ¿qué estás dispuesta a sacrificar, ¿no? O ¿por qué estás dispuesta a luchar más? Es decir, a ver, yo creo que en primer lugar lo que podemos hacer, y que es lo que yo estoy intentando hacer, es, bueno, investigar, ver qué es lo que está pasando en realidad, cómo pensamos, cómo funcionamos, investigarnos a nosotros mismos también, pillarnos en esas cosas y decir cuál es la alternativa que yo quiero, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de la presentación, bueno, de la vida cotidiana y de la persona, yo sí que lo investigué dentro de lo que me ha dado tiempo a investigar, pero no en el tema de la felicidad en concreto. Entonces, a ver, pensándolo en general, el tema de la felicidad se podría ver como si fuera un éxito máximo, por un lado, pero por otro lado como si fuera el mínimo, ¿no? Es decir, porque tú aparte de ser feliz, tienes que ser muchas cosas más. Es decir, yo tengo que ser feliz, eso básico. Y después, pues a lo mejor tengo que publicar JCR, tengo que tener una relación de pareja como Dios manda, bueno, tener mi casa limpia, etcétera, etcétera. Es decir, el éxito es uno sobrepone sobre el otro, pero el mínimo es ser feliz. Si no eres ni feliz, eres un fracasado total. Entonces, claro, yo, bueno, investigué esto sobre todo desde la perspectiva de qué es lo que pasa cuando no conseguimos adecuarnos a lo que se espera de nosotros en un encuentro, digamos, en cualquiera, ¿no? Y bueno, por mi parte yo indagé sobre todo, pues, bueno, de cuando sientes vergüenza, de cuando te la hacen sentir, de cuando, bueno, todos esos procesos, pero me gustaría hacer un poco de alusión por acabar esta respuesta, digamos. A mí lo que me llamaba mucho la atención era lo que Schepp investigó como normas ideales. Es decir, tenemos las normas morales, bueno y malo, pero aparte de eso están esas normas ideales, es decir, tenemos que hacer lo que es bueno, pero también a lo que es bonito. Es decir, bueno y feo no, o sea, no nos vale. Es decir, no llega con que sea bueno. Es decir, bueno, por ahí tiramos un poco a que eso, si no lo muestras, ¿para qué lo haces? ¿No? Porque el éxito es, claro, que los demás lo sepan, que los demás lo vean. Porque si no, si el éxito fuera estar en tu casa feliz, pues no tendríamos esta charla, no tendría sentido. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos. No sé si se puede pedir, es que no encuentro la manita Sí. para pedir. No te preocupes, puedes intervenir. Iba a intervenir yo, pero por favor, Matilde, tú primero, por favor. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Anastasia. Estás diciendo, se nos pide por mínimos ser feliz y además hacer un montón de cosas. Probablemente lo que se nos pide es todavía más, es que esa felicidad esté vinculada a todas esas cosas que además tenemos que hacer, ¿no? Bueno, me parece interesantísimo todo lo que habéis planteado, un montón de cosas y estoy todo el rato tomando nota, pero desde el principio... Alberto, efectivamente, estoy contigo, esto tiene todo mucho que ver también con la lógica del consumo, ¿no? Siempre decimos que formas de producción y modos de consumo están fuertemente vinculadas y es que estoy oyendo pues lo que dicen los manuales, lo que se recomienda, cuál es el trabajador perfecto y se parece mucho al consumidor perfecto, ¿no? Y ahí me recordaba inmediatamente una de esas perlas de nuestro maestro Ángel de Lucas, ¿no? Que resumía la situación y el momento diciendo es que es la máquina de producir o proponer satisfacción imposible de deseos insaciables. Satisfacción imposible de deseos insaciables. Esa es la gran estrategia de la máquina de producción y de consumo. Muchas cosas se le parecen, ¿no?
Porque, claro, hay que producir al sujeto consumidor y hay que producir al sujeto productor, ¿no? Claro, dada esta imposibilidad, claro, eso de ofrecernos positivistas y alguien más, ¿no? Bueno, que no se dicen, ¿no? Eso de las emociones positivas. Pero es que las emociones positivas, como el consumo que debe producirse, son normativizadas. Efectivamente, no vale cualquier emoción, no vale cualquier emoción, ¿no? Entonces, y eso significa, no me quiero extender, pero es que me extendería porque da para tanto todo lo que habéis dicho, ¿no? Y eso significa, es una cosa que conocemos muy bien, la culpabilización de la víctima. ¿Por qué nos encontramos tan mal? ¿Por qué están las cabezas tan enloquecidas? ¿Por qué las depresiones? ¿Por qué tal? Pues tendrá que ver a lo mejor con que no somos tan libres como pareciera o se prometiera, ¿no? Para saber o por lo menos balbucear qué entendemos o qué vamos queriendo en cada momento, al menos incluso como rechazo, qué no nos gusta. No podemos decir ni siquiera lo que no nos gusta, ¿no? Claro, hay que consumir según norma, no caigamos en la trampa, es normal que hablemos de nuestras emociones y de lo que nos pasa. Bueno, tiendo a extenderme, solo un par de cosas, pero claro, habéis nombrado un poco de pasada y yo creo que es el núcleo, ¿no? La cuestión de dónde está la regulación, ¿no? María decías, bueno, ¿y dónde está lo público, no? Y es que ahí hay una gran responsabilidad también, porque lo que hay es una dejadez de funciones y de control mínimo en los espacios del mundo laboral impresionante. Bueno, fíjate, María, es que también todos habéis dicho un montón de cosas. Cásate con quien te deje volar, pero también ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque no vale con que ir a cualquier sitio. Que te deje volar. Fíjate, cuando dijiste eso me estaba recordando de aquella película de Revolutionary Road, ¿no? Aquella que efectivamente será el mundo de los que tenían oportunidades, que ya no es, ¿no? En el mundo del trabajo, y entonces son más o menos trepas, pero efectivamente eso lleva conflictos necesariamente. O sea, no es verdad, cásate con quien te dé alas, porque no es verdad que eso evite el conflicto. Eso en principio debería multiplicarlo, incluso en el buen sentido. Y una última, apuntabas que al principio del confinamiento había una publicidad que convocaba a lo colectivo. Es que esto es un viejo eslogan también, ¿no? Lo de aquella metáfora de si se hunde el barco, nos hundimos todos. Eso ocurre cuando hay crisis, cuando hay problema, cuando jamás las empresas hablan de cuando tienen negocio. Cuando estamos mal, después del 2008, yo me quedé alucinada, bueno, mucho, ¿no? Cuando los bancos hacían publicidad y se atrevieron a sacar publicidad diciendo todos vamos a sacar esto, ¿no? Porque este es un problema colectivo, es un problema de todos. ¿Cuándo habían hablado en esos términos, no? Bueno, perdone, pero es que me habéis provocado. O sea, gracias por estos encuentros que son estupendos y que efectivamente, como le decía a Carlos de Castro, es que, bueno, todo está muy vinculado, pero nuestros grupos de trabajo, yo creo que el trabajo, la producción, el consumo, inevitablemente nos estamos convocando todo el rato. Muchas gracias por vuestra convocatoria. Muchas gracias a ti, Matilde. Yo quisiera hacer una breve intervención para daros la palabra y que cerréis, y que seáis vosotros quienes cerréis, ¿vale? Yo quería comentar acerca de, bueno, empezando por algo que han comentado sobre todo Alberto, cómo el boom de la industria de la felicidad tiene que ver precisamente con la crisis de 2008, ¿no? Y es algo en lo que yo no había reparado. Y me parece muy importante porque realmente es una reacción despolitizada a la crisis, ¿no? Cuando la crisis, precisamente, una de las consecuencias de la crisis fue una, digamos, débil politización, ¿no? De la sociedad, que en el caso de España ha creado un ciclo político que está llegando a su fin, ¿no? Pero me parece muy importante esta cuestión y quería preguntaros por cómo realmente esta expresión, esta obligación de expresar emociones positivas,
incluso frente a una crisis, aplasta o elimina el derecho a expresar emociones negativas, es decir, a expresar conflicto. Ya, bueno, habéis mencionado antes, tanto Alberto como Anastasia, las dificultades que tiene llamar positivas y negativas las emociones. No conozco ese debate, pero bueno, da igual. La cuestión es expresar el conflicto, ¿no? Y cómo la expresión del conflicto conduce a la politización de las condiciones de vida, de trabajo, etcétera, ¿no? Y cómo, claro, esta potente industria de la felicidad, digamos que penetra en todos los espacios, penetra en todos los discursos y limita esa posibilidad, ¿no? O sea, parece anecdótico, pero el libro de William Davis que ha citado Alberto, el de La industria de la felicidad, se titula así, empieza diciendo que el mayor quebradero de cabeza de las élites económicas y financieras no son los sindicatos, sino el aburrimiento, ¿no? O el abstencionismo, ¿no? Laboral. Porque tras el abstencionismo laboral no están los sindicatos, sino que está la falta de motivación. Entonces, ¿qué hay que hacer para motivar a los empleados? Bueno, pues toda esta industria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta despolitización creo que puede tener alguna otra lectura. Me gustaría si pudierais decir algo sobre esto. Y luego otra cuestión es, mencionaba también Alberto, feeling rules, o sea, normas de sentimiento o normas sentimentales, ¿no? Y María comentaba que también hay unas normas generizadas, podríamos decir, ¿no? Es decir, que yo creo que están ahí, ¿no? Yo creo que es interesante intentar observar cuáles son esas fuentes de las que emanan esas normas que son implícitas, ¿no? María ha señalado que ha estudiado los manuales de gestión, ha estudiado algunos cursos, Alberto que ha estudiado la literatura de autoayuda, pero ¿qué otras fuentes? ¿De dónde salen esas normas implícitas para convertirse en la persona que debemos ser para tener éxito en el mercado y en la vida, ¿no? Yo no sabría, lo digo como para abrir un poco el campo de cuáles son esas fuentes. Y luego otra cuestión, ¿cuáles son los actores y mecanismos que administran esas normas? Es decir, ¿cuáles son los actores y mecanismos que facilitan la adquisición de esas competencias, ¿no? Que nos permiten actuar en conformidad con un conjunto de normas? ¿Y cuáles son los actores y mecanismos que evalúan que tenemos un determinado rendimiento, que los sujetos en cada ámbito tienen un determinado rendimiento y que sancionan, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones que recibimos, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mapa, ¿no? En el que creo que se puede delimitar. Entonces, me gustaría ver si os habéis encontrado con algunos de estos actores, mecanismos que sirven para adquirir competencias, para evaluarlas y para sancionar, ¿no? Porque lo que comentaba Anastasia sobre ¿no? esta exposición pública permanente a la evaluación de los otros, ¿no? Genera vergüenza, que era lo que ella ha analizado en uno de sus trabajos, pero también genera creo que es, bueno, el cansancio del yo, ¿no? Esa sensación de fatiga de uno mismo, ¿no? que genera un dolor psicológico importante, ¿no? Entonces, bueno, también para eso hay otra industria, ¿no? Que son los fármacos, ¿no? Para tratarnos. Entonces, bueno, simplemente me gustaría, sé que lo que planteo es muy amplio, pero bueno, por tratar de ofrecer una visión un poco más analítica, ¿no? Para ver si os habéis encontrado algunos de estos actores, ¿no? Y luego, finalmente, ya para terminar, dos cosas sobre la NECA, ¿no? Sobre la NECA y nuestra evaluación y autoevaluación permanente, ¿no? Yo no estoy seguro de que, como decía María antes, ¿no? Que el problema sea mostrar lo que hacemos permanentemente, ¿no? Lo que hemos publicado y que no, ¿no? Sino la decisión que todos tomamos de una manera más o menos forzada a publicar en sitios que son más o menos visibles, ¿no? Esa autoexigencia, pero también exigencia externa,
para publicar en, bueno, pues en revistas indexadas principalmente, ¿no? Y, por ejemplo, abandonar proyectos intelectuales que tienen que ver con publicar un libro, ¿no? Un libro pensado en su conjunto, ¿no? No de otra forma, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, en la universidad, iba a decir universidad norteamericana, pero realmente solo en las de élite, ¿no? Este formato de libro, ¿no? Para ir pasando de etapas académicas es algo muy instaurado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la autocrítica que decía Óscar para picarnos, ¿no? Así, bueno, pues está bien. Bueno, iba a decir una segunda cosa sobre el COVID, pero da igual, ¿no? O sea, prefiero que comentéis vosotras. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Matilde, por tus comentarios, porque realmente son muy... Me ha encantado lo de la satisfacción imposible de deseos insaciables. Es realmente una frase que la necesitábamos de una manera o de otra. Y yo quería resaltar, bueno, también tiene que ver un poco con algo que ha planteado Carlos, del tema de lo de eliminar el derecho de expresar emociones negativas. Y bueno, si acaso un pequeño inciso para explicar lo de las emociones positivas y negativas, porque en sociología no tiene sentido. La ira, por ejemplo, puede ser para los psicólogos positivos una emoción negativa, pero si la ira lleva a una revolución que cambia la sociedad, a lo mejor, y que mejora nuestra sociedad, y que de hecho pues, ha ocurrido en la historia, ¿no? La ira como fuente de origen de las revoluciones. Pues, ¿qué tiene de negativo eso en términos sociológicos? Obviamente, por eso no tiene ningún sentido esa cuestión. ¿Ves? Necesitaba un medio minuto de explicación. Y entonces, bueno, pues sobre el tema de eliminar el derecho a expresar las emociones y el tema de la culpabilización me parece súper importante, porque no es solo el que sentir, sino que es que te sientas mal directamente por no lograr las cosas. Y entonces también mencionaba Castro el tema de los actores, digamos, de control. El actor que se promociona como de control, por ejemplo, en los textos de las recetas para la felicidad, es el individuo, es uno mismo. Pero también la industria de la felicidad es bastante compleja. En ese sentido, ha dado lugar a una serie de profesionalización, de profesiones, se ha profesionalizado distintas acciones. Y bueno, al fin, lo hemos dicho, esto ha sido una creación de los psicólogos de las grandes universidades de algunos psicólogos de las grandes universidades norteamericanas, para relanzar su profesión. Y en cierto modo, en fin, si hubiera aquí entre nosotros un psicólogo y que nos saben que los psicólogos viven en precariedad, pues nos diría un poco, sería contradictorio. Pero sí que ha abierto nichos de mercado para los psicólogos. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado en particular la profesión del coaching, ¿no? Y entonces ese actor de control es muy importante, es el coaching, ¿no? Iba a decir, ya que estamos aquí en familia, digamos, y ahora que está tan en crisis el partido Ciudadanos, pero Ciudadanos, Albert Rivera y esta gente llevaban todos detrás un coach, ¿no? Incluso Albert Rivera en el Congreso promocionó públicamente, tiene discursos, digamos, en este sentido y casi parecía que tenía un coach detrás, ¿no? Entonces, hay profesiones en la industria de la felicidad que plantean este aspecto, ¿no? de esta profesionalización y este surgimiento, digamos, de nuevos nichos de trabajo, ¿no? Y entonces, pues, uno de esos ejemplos sería la creación de la profesión del coaching. Pero sobre todo al que se les remite, por eso es ese individualismo neoliberal, es esa responsabilización de uno mismo y incluso siéntete mal si no logras las cosas, ¿no? En cierto modo forma parte del lenguaje y de los textos que hay en la industria de la felicidad. Lo estás haciendo mal. Si estás haciendo este tipo de cosas, lo estás haciendo mal. Y entonces tú eres el responsable de cambiar las cosas, ¿no? Públicamente, mostrándolo públicamente que vas a cambiar las cosas, etcétera, ¿no? Pero sí que es muy importante esta idea de la culpabilización, que tiene que ver con lo mencionaba Carlos, con eso de Alan Ehrenberg, la fatiga de ser uno mismo, ¿no? La fatiga del individuo y de esa vuelta hacia el individuo, ¿no? Y lo de dónde emanan esas normas, no sé si es lo que te referías, pero nosotros en las recetas para la felicidad, una de las cosas que hemos hecho ha sido un poco recopilar los nombres sobre los que se legitiman las recetas para la felicidad. Y es un campo donde se legitima mucho en esa ciencia de la psicología positiva, ¿no? Esos son los principales.
Y además, a ver, te lo tienes que creer. Si el profesor de Harvard, de California, Berkeley, en fin, de Pensilvania, de Stanford, no sé qué, de psicología, te dice que esto es así, tú que estás en tu casa y eso, te lo tienes que creer, porque, jolín, una eminencia de Harvard o de eso, si te lo está diciendo, pues será muy importante. Pero es que a eso se le añade otro tipo de condimentos, ¿no? Porque es que entre los nombres que tenemos, el séptimo que sale es Aristóteles, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, el Dalai Lama, es muy importante, Gandhi, son otro, Lao Tse. Es decir, hay, digamos, referentes muy importantes que se citan mucho en los textos de la industria de la felicidad para que te apoyes. Es decir, esto tiene una base muy sólida, no es tan invento. Y luego además eso le añades a algunos grandes empresarios, Steve Jobs, etcétera. Tienes un cóctel aquí magnífico, digamos, de legitimación de la industria de la felicidad y de estos productos que se están marcando. No quiero ir un poco más allá, en fin, sobre el tema Aneca y tal, pero bueno, ya lo has comentado bastante bien. Bueno, no sé, ¿voy yo ahí? Sí, A ver, tengo aquí... Más, pero... No he oído bien. Perdona, que hay una palabra más que han pedido, pero María y Anastasia, intervenid vosotras. Vale, voy a intentar enlazar diferentes cosas porque tengo aquí un montón de hojas con cosas apuntadas, pero por responder un poco a lo que comentaba Matilde y lo que estaba comentando Carlos también. Yo creo que justo es, ¿no?, el año 2008 cuando la crisis económica que comentabais, ¿no?, que comentaba Alberto que empezaba todo esto de la autoayuda mucho más fuerte, aunque ya tiene, pues eso, ¿no?, su trayectoria en Estados Unidos y demás. Y creo que tiene mucho sentido, ¿no?, que sea este momento en el que hay una eclosión tan grande de este tipo de publicaciones, porque ocurre algo muy parecido con el feminismo. O sea, con el feminismo, a partir del año 2015, sobre todo 2018, empezamos a ver una eclosión de manuales también de lo que comentaba, ¿no?, de tipo manual de cómo gestionarse a una misma para ser una buena feminista. Y esto ocurre, ¿no?, cuando el feminismo empieza a hacerse visible en las calles, es decir, cuando empieza a ser una amenaza real, porque hasta el momento realmente no lo había sido, entonces lanzamos una respuesta edulcorada, ¿no?, para reconducir ese riesgo que hay de que la gente salga, o que las mujeres en este caso, salgan a reclamar ciertas cosas, ¿no? Salgan a demandar a la calle ciertas cosas. Entonces, en el caso de la autoayuda, yo creo que va por esa línea, ¿no? En el año 2008 ya empieza, después, ¿no?, en el año 2011 ya veremos la gente ya en la calle, ¿no?, demandando esas medidas que por parte de lo público no se están produciendo, como comentaba, ha sacado el tema también Matilde. ¿Y cómo lo aplacamos eso? Pues bueno, una de las formas de aplacarlo es convenciendo a estas personas de que son capaces de gestionar estas cosas por ellos mismos, ¿no?, de salvar estas desigualdades y estos retos por sí mismos de forma individual. Bueno, que sea más o menos exitoso, eso ya se podría discutir, ¿no? Pero bueno, quiero decir que cuando hay una amenaza, digamos, de colectivización real, es cuando surgen o resurgen o se fortalecen, si queréis, esta serie de discursos que acabamos incorporando de una forma casi automática, ¿no?, casi inconsciente. Y esto me lleva a enlazar con la cuestión que planteaba Carlos sobre las normas implícitas, ¿no? ¿Cómo aprendemos estas normas, aparte de los manuales, aparte de los cursos? Que a eso tienes que ir tú a buscarlo, porque no, quiero decir, tú te compras un manual porque tienes un problema, ¿no?, y crees que, pues eso, ¿no?, que te va a ayudar. De hecho, ayer estuve en una librería aquí en Castellón y una mujer fue explícitamente a pedir El Secreto. Y el de la librería le dijo, ahí tienes un montón, que es el que más se vende, le dijo. Y yo pensé, ay, madre, bueno, pues sí, es eso, ¿no? Vamos a posta a buscarlo. Entonces, eso que no buscamos, ¿cómo nos llega? Pues yo creo que pues, a través de, por ejemplo, la educación, ¿no? Pues las universidades. También creo que, por ejemplo, el alumnado está muy susceptible a encontrarse este tipo de mensajes de emprendimiento, de autoexigencia. Nosotros también, el profesorado e incluso el PAS, pero yo lo veo mucho en el alumnado, ¿no? Como esa sensación de tener que estar siempre, nunca es suficiente, ¿no? Y pensaba en la educación porque, pues eso, pues me pilla cerca, pero también creo que en la familia incluso, ¿no?
cuando no cumples ciertas expectativas o los grupos de amigos, ¿no? Que esto lo comentaba también Anastasia, no te vendes bien. Y claro, la cuestión es, jolín, ¿qué me tengo que vender? Pues, está presente, yo creo, en todos los espacios en los que nos encontremos, y la cuestión es que acabamos, ¿no?, autosancionándonos y automartirizándonos si no conseguimos, ¿no?, cumplir estas cosas que se nos exigen. Y la verdad es que pues cuesta darse cuenta, yo creo, ¿no?, también por enlazar con lo de la NECA que comentaba Carlos. Es una autoexigencia que nos marcamos, pero evidentemente es una exigencia que viene, o sea, hay una presión externa, ¿no?, por cumplir ciertas cosas, por dejar de lado, pues eso, que tú tengas la ilusión, la motivación de hacer un libro, ¿no?, un proyecto interesante, y después te das cuenta de que todo el tiempo, toda la ilusión, toda la motivación, todo el esfuerzo, pues no se te va a valorar, ¿no? Externamente, según los cánones, digamos, formales, ¿no? Pues eso, porque la NECA no te lo va a valorar dependiendo de la disciplina en la que estés, te lo valorará o no, pues dices, bueno, ¿y a qué estamos jugando, no? Al final, quiero decir, ¿qué tipo de investigaciones puedo hacer para que se me valore? O que se me valore, ¿en qué sentido? O sea, no sé, es que a mí estas cuestiones, la verdad es que me dan muchos dolores de cabeza, ya lo he dicho antes, pero toda la cuestión de la academia y de cómo se valora o se visibiliza el trabajo que desarrollamos en función de unos criterios que van cambiando, y que a veces los cambios parecen bastante aleatorios o arbitrarios, ¿no? En función de hace 5 años, pues yo qué sé, un libro te podía contar X y ahora no. Y a lo mejor de aquí 3 años vuelve o ya no, es que no sé. Entonces es una sensación de desposesión total, de abandono, yo diría, abandono total a la suerte de que tú tengas, de que envíes un artículo este año y que, pues, si tardan 3 años en publicártelo y justo coincide en que esa revista ha subido, pues mira, eso que te llevas. Pero como no tienes ningún tipo de control, la sensación al final yo creo que es de ningún tipo de control de tu trabajo, ¿no? Al final es algo un poco arbitrario el efecto que estas cosas tienen, ¿no? Y ya lo dejo ahí porque la verdad es que es un tema que me lleva mucho, lo pienso mucho. Gracias. Bueno, por mi parte también muchas gracias por los comentarios, por las preguntas. Y bueno, a ver, siguiendo un poco con este tema de, claro, hasta qué punto podemos mostrar lo que sentimos, aparte de las cosas que se nos están, bueno, que se nos exige que mostremos, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo aprendemos todo esto? A ver, mientras hablamos, mientras todo lo que vemos, todo lo que escuchamos es una representación, ¿no?, que nos transmite un montón de, bueno, de normas, de pautas. Entonces es como en parte lo que comentaba María, que es en plan, tú ya sabes lo que debes y lo que no debes. Entonces tú dices, jolín, no me siento súper triste y no, como que no me siento capaz de obligarme a estar feliz, ¿no? Y tienes ganas de compartirlo con alguien, entonces lo hablas con alguien y tienes esa pequeña esperanza de, por favor, que no me eche la bronca, ¿no? Entonces esa persona te dice, va, qué amargada estás hoy, mira, ya hablaremos cuando te pongas contenta, ¿vale? O ese tipo de cosas que a mí me parece que, bueno, pasan más a menudo de lo que deberían, ¿no? Entonces, claro, la penalización, por así decirlo, demostrar eso, no hace falta que haya un agente, un actor que te diga X, sino que tú imagínate que subes una foto a Instagram en la que estás fatal de la vida. Pues igual alguien te dice, madre mía, vaya, ¿no? Pero todo el mundo va a pasar de ti. Es decir, tú mismo ya, y a lo mejor habrá gente que diga, mira, es que esta tía subía cada 3 días una foto depresiva y yo dejé de seguirla porque no quiero ver eso. Es decir, tú mismo te sales de esa espiral o haces que te saquen de esa espiral porque la gente no quiere tocar con eso, a pesar de que todo el mundo lo sintamos, ¿no? No es todo entusiasmo ni alegría. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que igual que la norma es
manifiesta, pero muy metida para adentro. La penalización también lo es y es muy latente, muy palpable. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero es como, este está triste, no quiero verlo. De alguna forma estás castigando lo que esa persona está intentando mostrar. Pero bueno, a ver, y en cuestión de, por ejemplo, lo que decías de las normas, de lo que debemos sentir, bueno, yo ahora le estoy dando vueltas, en fin, de estos momentos en que pensamos a ver qué otra cosa con qué seguir, ¿no? Por ejemplo, en el tema del COVID, de la pandemia, claro, un montón de organismos de salud y de, bueno, instituciones públicas empezaron a sacar como recomendaciones de cómo había que llevar la cosa, ¿no? De qué es lo mejor para nosotros. Pues, por ejemplo, en la pandemia, pues que te recomendaban que cuidado con las parejas sexuales que tienes, que para ti la mejor eres tú mismo, es lo más seguro. Y bueno, que te decían un montón de cosas que, bueno, cómo te tenías que sentir, cuándo, con quién, tanto en plano físico como en el plano emocional. Entonces, claro, en ese sentido los organismos se pueden identificar y a la vez yo creo que es una de las pocas situaciones en la que tan claro se ve, claro, un crimen y castigo, ¿no? Es decir, ahora mismo no puedes quedar con nadie en casa, no puedes, pues no puedes. Entonces tienes miedo de tu vecino, por ejemplo, no vaya a ser que si viene tu hermana a visitarte que llame a la policía. O sea, es decir, en ese caso, por ejemplo, yo ya os digo que a mí me parece que es muy evidente esa estructura de recomendaciones que al fin y al cabo, pues aunque tú no leas concretamente esos documentos, están ahí y van a llegarte de alguna forma, aunque sea procesada 50 veces, pero te va a llegar. Y bueno, a ver, un poco, a ver, con lo que quiero acabar, que bueno, esforcémonos, pero tampoco nos pasemos y estamos aquí también para sentir y para, bueno, para vivir en calma, aunque sea de vez en cuando. Bueno, muchas gracias. Espero que haya respondido más o menos. Gracias. Muchas gracias a los tres. Tenemos una palabra más de Arturo Laera Sánchez. Arturo. Antes de... Y ya damos la palabra. Sí, buenas tardes. No, sí, dime. Sí, y no sé si a lo mejor es demasiado tarde, no hay problema en no hacer la pregunta. Que no, bueno, lo que sí, primero agradeceros, Carlos, también a José María, Anastasia y Alberto, que habéis abierto un montón de áreas especialmente atractivas y yo creo que muy fructíferas. Y bueno, plantear un par de cosas. Una es una pregunta y la última, una pequeña reflexión y tal. Pero bueno, una pregunta es que al escuchar vuestras intervenciones me parecía una conexión que he rastreado de vez en cuando, que he ido acumulando, pero a la que no le he hincado el diente, y es las conexiones de todos estos discursos y prácticas que señaláis con determinados pensamientos religiosos o prácticas religiosas, ¿no? Entonces, hace tiempo que voy acumulando conexiones entre los discursos del management y de estas nuevas subjetividades con las prácticas religiosas fundamentalmente evangélicas o evangelistas, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, en los que la historia religiosa de Estados Unidos es muy favorable a estos grandes predicadores o grandes predicadoras que se reflejan muy bien en el ámbito también de la organización, ¿no? Y escuchando precisamente y leyendo vuestras publicaciones, creo que se pueden establecer conexiones con una especie de moral religiosa muy prototípica del mundo anglosajón, del mundo evangélico, y no sé si precisamente en vuestros trabajos os hacen ese tipo de conexiones. Decía ahora hace un momentito Alberto la idea de Lao Tse, etcétera. Entonces, bueno, y hice un pequeño ejercicio, pero ya os digo que es todo muy provisional, escuchando tanto conectando a radios evangélicas de Estados Unidos y a radios evangélicas aquí ya en España, y creo que hay muchas conexiones con lo que señaláis de la industria de la felicidad, ¿no? La manera de entender la actividad individual, la manera de entender la posición en el mundo, e incluso el sentimiento de vergüenza, también discursos muy generalizados en términos religiosos, etcétera. Entonces, bueno, por si os habían aparecido esas conexiones. Y por último, nada, un pequeño comentario, es que es cierto que es un problema personal mío, y es que cada vez
me suelo poner más a la defensiva con el adjetivo neoliberal, porque tengo la impresión de que lo utilizamos de manera como dando por supuesto muchas cosas, pero sí que me parece que todos los valores que estáis señalando, todas estas prácticas, probablemente conectándolo con esto de las fuentes que decía Carlos, en el fondo creo que hay una especie de reconversión, reciclaje permanente década tras década de los valores centrales de la economía moral, de la economía de mercado o la economía moral del capitalismo, ¿no? Y recordaba estos libros olvidados de Horatio Alger a finales del 19 en Estados Unidos que se basan en los mismos valores de esta industria de la felicidad. Entonces no sé si es más bien de neoliberal o simplemente la historia de nuestra mítica meritocracia mercantil, etcétera, ¿no? Y por último, nada, un comentario ya más en lo personal, y es que la vergüenza de ser acreditado o no acreditado en la NECA se acaba convirtiendo también en la vergüenza de cuando uno ya es permanente, la vergüenza de seguir jugando a esta ruleta infernal o rueda infernal de los JCRs, ¿no? Pero sin olvidar, para quitarle esa dinámica de vergüenza desde una perspectiva un poco más del común, etcétera, y es que la NECA, los JCRs, son sádicos sobre todo porque afectan a las personas que siguen teniendo una altísima tasa de precariedad en el ámbito académico, ¿no? O sea que ahí, bueno, no victimizaría o culpabilizaría, como decía hace un rato Matilde, a las víctimas que son precisamente todos aquellos que están en el mundo académico en la peor precariedad. Pero leeré únicamente sus comentarios y nada, si no os da tiempo, nada, lo dejo ahí, pues yo qué sé, para que alguna vez que nos podamos encontrar en algún lado, bueno, comentároslo personalmente. Gracias por estas horas que han sido especialmente entretenidas. O sea que he disfrutado mucho. Gracias. Gracias, Arturo. Bueno, como veis, ha planteado un par de temas que desbordan cualquier sesión, así que bueno, pero yo creo que si queréis responder, aunque sea mínimamente en un minuto nomás, y lo que ha dicho él, en otro, lo dejamos para otro momento y para otro foro, pero yo creo que son cuestiones muy, muy atractivas para darles un avance de respuesta, ¿no? Así. Sí, bueno, yo primero, Arturo, la verdad es que así para cerrar, en plan emotivo, realmente es un placer reencontrarse con viejos amigos como Arturo la era también en foros como esto. Entonces, incluso la parte online nos ha ayudado bastante a reconectarnos de alguna manera en este sentido. Totalmente de acuerdo con las precauciones con el adjetivo neoliberal y tal, y también las apunto porque totalmente de acuerdo con ese discurso. Y sobre el tema religioso, que era el más interesante de la pregunta, la verdad es que sí, nosotros al principio cuando empezamos a estudiar teníamos el referente, claro, los productos de la industria de la felicidad, uno de ellos, pues la meditación, el yoga, etcétera, tienen esa herencia, digamos, del budismo y tal. Lo que pasa que sí que es cierto que al haberse traspuesto un poco a la cultura norteamericana, no tiene mucho que ver la industria de la felicidad en sus textos con los textos, digamos, originarios de la filosofía budista. Es como una transposición, es muy interesante lo que plantea Arturo, porque creo que vas bien encaminado a la transposición digamos, de ese referente del budismo a otro tipo de referentes más religiosos. Lo hemos hablado María y yo antes de empezar y también lo hemos mencionado, el tema del puritanismo que hay detrás de todo esto, ¿no? Yo cuando empecé con la industria de la felicidad pensaba que esto era sexo, drogas y rock and roll. Y en realidad sexo cero, o sea, sexo nada. Y si hay sexo es con tu mujer para procrear y etcétera. Además muy, muy marcado en algunas recetas muy orientadas al tema de la familia, ¿no? Y entonces sí, claramente hay como esta transposición de las prácticas del budismo a las ideas estas de las iglesias evangélicas, a este puritanismo norteamericano muy marcado. Lo que me parece súper interesante es que nosotros lo hemos importado tal cual y que aparece tal cual en los discursos de nuestra sociedad. Nos faltaría hacer, digamos, el estudio de consumo, ¿no? Y montar unos grupos de discusión y ver realmente cómo se lo cree la gente o no se lo cree
o cómo, digamos, interpreta todo esto en España frente a los Estados Unidos, ¿no? Pero sí que en lo que es la producción del discurso está claramente muy marcado con ese componente religioso, ¿no? Y bueno, si estamos acabando, yo acabo, digamos, agradeciendo a Carlos y a María y a Anastasia. Ha sido un placer participar en esta reunión y espero que siga estas iniciativas adelante. Bueno, yo seré breve porque un poco en la línea de lo que ha comentado Alberto, sí que es verdad que hay eso, ¿no? Un cierto pozo, un tono que bebe mucho del puritanismo en los manuales de gestión y también en los cursos. Sobre todo relacionado eso, ¿no? Con la familia más tradicional y el tipo de relaciones que se establece con la pareja, qué tipo de pareja, etcétera. Pero la verdad es que me apunto, Arturo, lo que nos has propuesto, ¿no? Como una cuestión a tener en cuenta porque no es algo que yo haya podido apreciar de forma clara en los manuales que he analizado. Pero vamos, que, o sea, la conexión religiosa creo que sí que puede estar, pero de forma más sutil y quizá yo no he sido capaz de, ¿no? de detectarla de forma clara, pero me lo voy a apuntar para tenerlo en cuenta para el futuro, ¿no? Para cuando vuelva a coger estos manuales y estos cursos que estoy analizando ahora. Y después simplemente también comparto la preocupación del concepto neoliberalismo, ¿no? y subjetividades neoliberales. Me ocurre lo mismo, ¿no? Cuando pronuncio el concepto siempre tengo como ese miedo de como estar distorsionando quizás de tanto utilizarlo lo que realmente al principio quería decir, ¿no? Entonces lo comparto, ¿no? Esa preocupación sobre el concepto. Y bueno, aprovecho también para agradecer, bueno, a Arturo los comentarios y a Alberto, Anastasia y Carlos por compartir este espacio que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Bueno, y para acabar, voy a hacer un par de comentarios. A ver, yo, por ejemplo, en lo que dice directamente sobre el tema de vergüenza, sí que, claro, o sea, sí que me he dado cuenta de que está muy relacionado con bueno y malo. Y digamos que entré un poco en la fusta, ¿no? De cuando haces algo mal, de cómo te pegas, ¿no? Y cómo te pegan, cómo te devuelven ese, bueno, escarmiento, digamos, ¿no? De no actuar correctamente. Pero, bueno, a ver, yo creo que quizás es un poco difícil de analizar porque si nos metemos en religión, bueno y malo, nos vamos tan profundamente que no, que será difícil volver a nuestro objeto original, pero bueno, sí que es verdad que es una idea que está bastante presente. Y bueno, en general, para no alargar más, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, esperemos que nos podamos encontrar más a menudo y más en persona. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros tres, especialmente a María, Anastasia y a Alberto, por habernos mostrado un ámbito de investigación tan interesante y tan prometedor, ¿no? También os quiero agradecer a todos los que habéis asistido a la sesión y habéis participado. También os quiero informar de que el jueves 29 tendremos una nueva sesión, una tercera sesión dedicada a la sostenibilidad medioambiental de las economías globales, de las cadenas globales de producción. Y bueno, ya recibiréis la publicidad y todo lo demás. Pero bueno, encantado de veros a todas. Nos vemos pronto. Así que nada más. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Claro. Adiós. Gracias, saludos. Hasta pronto.